Muy bien, muy bienvenidos. Les decía entonces a esta conferencia, la segunda reunión de familias empresarias de este año, 2020, un año muy especial, un año no solo afectado por esta gran pandemia a nivel mundial, sino también en Chile en particular por, bueno, el estallido social y los coletazos posteriores, y también por el tema del plebiscito y toda la incertidumbre que ha causado antes y después. Y esto indudablemente ha afectado las inversiones en activos inmobiliarios, una de las inversiones preferidas en los últimos años por los family offices y por personas en general que les gustan las inversiones. Eh, Vamos a comenzar con un saludo de nuestro, o mejor dicho, del gerente, del socio y gerente de todo el área de Wealth Management de la Reinvial, Gonzalo Córdoba. Por favor, para que saludes a tus clientes. Adelante, Gonzalo. Sí, hola a todos, muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos, tal como decía John. Ya son muchos años los que llevamos organizando este evento, esta conferencia. Este año quizá un poco distinto por todo lo que nos ha pasado. La verdad que ya estamos muy familiarizados quizás con la manera de comunicarnos que hemos tenido durante este año a través de estos Zoom o Teams. La verdad que no cambia, quizás lo que está cambiando y lo que nos hemos hecho cargo en esta oportunidad es del tema, como decía John. El tema inmobiliario en Chile durante los últimos 5, 6 o 7 años ha estado muy en boga, muchos de los clientes han estado invirtiendo en esa clase de activos, por lo tanto, todo lo que nos van a presentar hoy día va a ser muy valioso. Quizás lo que más vamos a echar de menos es el S, las instalaciones del S, ese cóctel final que teníamos y ese spa intelectual al cual asistíamos. Así que vamos a tratar de que a través de esta presentación suplir esa carencia física que vamos a tener. Así que todos muy bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos. Excelente, muchas gracias a ti, Gonzalo. Tienes toda la razón. Lamentablemente no podemos hacerlo presencialmente esta vez. Bueno, este año ya la primera reunión que tuvimos en mayo, junio, tampoco fue presencial. Esperamos que el próximo año, el 2021, volvamos a las presenciales después de 15 años de hacer estas reuniones con familias empresarias, con el auspicio y generosidad de la Reinvial. Les voy a volver a compartir la pantalla anterior para explicarles el programa de hoy. ¿Se ve? ¿Denise? ¿Se ve la pantalla? Sí, John, se ve. Muy bien. Avísenme porque yo de repente no tengo idea si lo están viendo ustedes. Muy bien, entonces el gran tema de hoy es invertir en el mercado inmobiliario en Chile como pregunta. Bueno, es una conferencia online que estamos iniciando y después de la bienvenida a cargo mío y de Gonzalo Córdoba, vamos a tener una presentación, la presentación inicial de parte de José Miguel Simián, a quien voy a presentar a continuación. Y luego de la presentación de José Miguel, que va a hablar sobre las perspectivas para los activos inmobiliarios, vamos a tener una sesión de 10 minutos de preguntas y comentarios. Ustedes, mientras tanto, pueden ir haciendo preguntas en el chat. Yo las voy a ir recogiendo, pero aún así tendremos 10 minutos, si quieren hacer preguntas de viva voz, después de la presentación de José Miguel, 5 para las 7. Y luego de eso, a las 7:05, vamos a tener la segunda conferencia a cargo de Santiago Trufa acerca del desarrollo, ciudades y Big Data. Gran tema también, muy acorde con las nuevas tecnologías que están predominando en el mundo de hoy. Esta conferencia terminará a 10 para las 8 y tendremos 10 minutos nuevamente para preguntas, para terminar toda la conferencia completa a las 8 de esta noche. Muy bien, y ahora les voy a presentar a José Miguel. José Miguel Simián tiene un doctorado en economía, es PhD en economía de la Universidad de Münster. Es director del Centro de Estudios Inmobiliarios del S Business School. Fue también subdirector y director académico de nuestra escuela hasta hace poco. Y hoy en día José Miguel es el vicerrector académico de la Universidad de los Andes. Muy bien, voy a dejar de compartirles, pero justo antes de darle la palabra a José Miguel, les voy a pedir que vayamos a hacer un ejercicio
entretenido, por favor, vayan ustedes a ver si se ve esto bien. ¿Lo alcanzan a ver? Sí se ve. ¿Se ve? Ahí se ve Sí, mejor. perfecto. ¿Se ve bien? Muy bien. Por favor, les pido que en sus celulares o en sus computadores o tablet o lo que sea, pongan esta página web www.menti.com, www.menti.com, como está puesto ahí arriba, y el código 4628977. Y les voy a hacer 3 preguntas rápidas para ubicarnos un poco en qué está la audiencia hoy día. Entonces, la primera pregunta es, ¿tiene usted inversiones en activos inmobiliarios? 3 opciones: sí o no, pero estoy pensando en ello, o no me interesan por ahora. Ok, ya hay 14 personas que han votado. Muy bien, ya se ve una tendencia clarísima. Bueno, como es natural, en una charla de este tipo, imaginábamos que tenían inversiones en activos inmobiliarios, pero también es posible que hayan algunos de ustedes que estén pensando hacerlo y todavía no las hayan hecho. Esperamos que con esta conferencia se les aclare el panorama y puedan tomar sus decisiones mejor. Bueno, claramente no hay nadie que no le interese, ni lo que significa que no se equivocó de charla. Muy bien. Bueno, ya tenemos 25 respuestas y la tendencia es clara. Vamos a la segunda pregunta. Y la segunda pregunta es, ¿dónde tiene inversiones inmobiliarias? Y las respuestas son en Chile, en el extranjero, en ambas, en Chile y el extranjero, y la otra es no tengo inversiones inmobiliarias. Bueno, vemos que la mayoría tiene inversiones en Chile y también hay varios que tienen inversiones en ambos lugares, en Chile y fuera de Chile. Muy bien, y vamos a la tercera pregunta, que es, ¿qué tipo de activos inmobiliarios prefiere como inversión? Aunque no tenga inversiones, pero le gustaría tener, ya sea departamentos o casas, oficinas, locales comerciales, bodegas, fondos inmobiliarios que tengan alguna de las anteriores o una combinación de los anteriores. Faltó terrenos también. Tienes razón, faltó terrenos. Sí, de hecho lo tenía y lo cambié después, perdón, tienes toda la razón. Me faltó el terrenos y otros, porque hay más activos posibles. Bueno, pero ya se ve que la combinación de activos inmobiliarios es lo que predomina. Muy bien, vamos a dejar de compartir y ahora sí quiero dejar con ustedes a José Miguel Simián. Adelante, José Miguel. Muchas gracias, John. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a todos, muy buenas tardes. Encantadísimo de estar hoy día acá con ustedes, aunque sea de manera virtual. Tengo, me parece, 45 minutos en los cuales pretendo contarles un poco o tratar de responder la pregunta de si invertir o no en el mercado inmobiliario en Chile. Voy a compartir una presentación. Ahí debieran estar ustedes viendo esta presentación. Sí, Si me dicen que sí. está bien. Entonces, nada, agradezco en primer lugar aquí a los patrocinadores de nuestro Centro de Estudios Inmobiliarios. Me parece ahí un deber obligado a los que nos han apoyado a lo largo de ya 5 años en este centro, que ha hecho hartas cosas gracias a este apoyo. Entonces, la pregunta que aquí me planteó John es invertir o no en el mercado inmobiliario en Chile. Yo diría que la respuesta corta es sí, ¿no? No sé si con esto ya damos por, digamos, respondida esta pregunta, pero aquí hay que en el fondo hacer algunas precisiones. ¿Cómo se ven las distintas clases en el fondo de activos? ¿Cuán future proof? Que es la pregunta que se ha hecho mucho estos días, o estos meses más bien, son. Después también la otra pregunta aquí es, ¿cómo cortan o cómo navegan, por así decirlo, los distintos tipos de activos, los habitacionales, activos industriales, las bodegas,
el retail, las oficinas en este contexto. Y evidentemente se comportan de manera distinta y lo que yo quiero contarles un poco es esto, es decir, que aquí hay activos en el fondo que parecen hoy por hoy al menos más atractivos. Algunos, como digo, son mejores que otros, al menos en este momento. Déjenme hacer un recorrido por los activos. Yo voy a hacer un par de consideraciones generales respecto de la inversión inmobiliaria y después hago un recorrido por, yo diría que los activos en un determinado orden, que después les explico por qué, porque yo que ranqué de alguna manera los que yo al menos pienso que en este minuto son probablemente los más interesantes. Chile ha tenido en los últimos 10 años probablemente una entrada muy fuerte por parte de inversionistas privados, inversionistas institucionales a la industria inmobiliaria. Nosotros venimos en fondo de una industria o de un mercado inmobiliario que ha tenido mucha actividad, mucha compra de activos de todo tipo, oficinas, bodegas, y después hemos tenido también un crecimiento muy grande en los proyectos de renta residencial, también en retail, ha habido también mucha inversión en hoteles. Y ustedes, estas dos curvas de alguna manera reflejan eso. Por un lado están las inversiones, compañías de seguros de vida, están empezando a caer y seguramente van a seguir cayendo, como todos ustedes saben. Las jubilaciones a través de rentas vitalicias han disminuido mucho. Por lo tanto, hoy día las compañías de seguros de vida están siendo, digamos, o sea, siguen siendo un actor importante por todo el volumen de inversiones que tienen, pero el flujo de inversión desde las compañías de seguros de vida está disminuyendo. Y después están al otro lado, al lado derecho, los fondos que reporta la CAFI, entre ellos probablemente también los de la Reinvial. Y ustedes ven ahí un salto muy, muy relevante en las inversiones o en los recursos en el fondo que han ido entrando a la inversión inmobiliaria en los últimos 10 años. O sea, hemos visto, por así decirlo, un gran interés por los activos inmobiliarios. Cuando nosotros miramos los activos, aquí lo que yo muestro básicamente un trabajo que se ha hecho en el fondo en el mismo centro inmobiliario a través del REMLab, que lleva Santiago Trufa, que es quien va a hablarles después, y que esta data lo que reporta es básicamente el aumento en la superficie por clase de activo en los últimos 10 años en Chile. Ahí ustedes ven los destinos en el lado izquierdo, cuánto han aumentado en porcentaje por año. Tenemos el caso de las viviendas, el comercio y las oficinas, que en general tienen tasas de aumento relativamente moderadas, diría yo, 2,5% por año. Y después están las bodegas, los hoteles y las inversiones en el área de salud, digamos, desde el punto de vista de superficie, que han tenido tasas de inversión muy grandes, en general más del doble de la de los otros activos, ¿no? Y ustedes tienen también la variación de PIB promedio anual en el mismo periodo, que da una idea en el fondo hasta dónde han crecido en el fondo las inversiones en estas clases de activos. Después tienen otra comparación, que es la que está al lado derecho, que muestra los metros cuadrados en las distintas clases de activos por cada 1000 habitantes. Y ahí ustedes tienen el cambio entre el año 2010 y el 2019, donde esto está este gráfico de alguna manera oculta los cambios que se han producido en los tres clases de activos que están más abajo, que son las bodegas, los hoteles y la salud, que es donde se han producido claramente los saltos más grandes en términos de activos per cápita, llamémoslo así. En el caso del comercio ha habido un aumento importante, pero no es comparativo en el fondo a los otros, y lo mismo en las oficinas, el aumento en ese sentido es mucho más moderado. El salto en el PIB per cápita chileno es de 30%, 31%, es el salto total en este mismo periodo, un periodo de más o menos 10 años. Entonces, ¿por qué ha sido tan atractiva la inversión inmobiliaria? Aquí hay varias cosas en el fondo que uno puede acotar. Yo diría que sin duda que hay un tema de comparativo, de rentabilidades versus el fondo de los activos inmobiliarios versus otro activo, particularmente la sostenida baja en tasas, pero después los activos inmobiliarios tienen algunos elementos que son interesantes de destacar. Yo destaco aquí los que mencionan, un estudio hecho para países desarrollados por varios autores americanos, está aquí, y un alemán que está aquí, ¿cómo se llama? Maurice Schularik, ¿no? Y después está Taylor y Jordá, español. Ellos tres han hecho en el fondo un trabajo bien interesante de recopilar el retorno de distintos tipos de inversión en un periodo muy largo, desde 1870 hasta el año 2015. Esto es un trabajo bien casi arqueológico, en el fondo, de mirar data durante un muy largo periodo de tiempo a un grupo de países, en su mayoría prácticamente un 100% países desarrollados, tanto Estados Unidos, Canadá, después también está Australia aquí y desde luego un montón de países en Europa.
Aquí ustedes tienen el comportamiento de la inversión en housing, que es en el fondo la vivienda, respecto de equity, que son las acciones, los bonos, que son básicamente bonos del tesoro, y después los bills, que son esencialmente bonos de corto plazo, es como el típico, digamos, retorno del money market, ¿no? Y ahí ustedes ven que contra, en el fondo, los bonos, evidentemente, tanto las viviendas como las acciones se comportan de manera muy superior, pero en la vivienda, en comparación con las acciones, se comporta también bastante bien, es decir, en el full sample, es decir, en el periodo completo de casi 150 años, la vivienda tiene un retorno que es levemente superior a las acciones, en el periodo post-1950, levemente por debajo. Pero en general lo que vemos acá es que el retorno de la inversión inmobiliaria, en este caso en vivienda, es muy competitiva respecto al fondo del retorno en otros tipos de activos, particularmente en equity, que sería como digamos, un punto interesante de comparación. Y después hay otro punto que a mí me parece que es importante destacar, que es la volatilidad. Cuando ustedes ven acá, digamos, lo que aparece aquí como mean return, que es básicamente el retorno medio, este retorno es comparable, estos retornos son los que aparecían en las barritas en el gráfico anterior, pero cuando ustedes ven la desviación estándar y usan esa desviación estándar como una medida de riesgo, ustedes ven que en el fondo, en el caso de equity, la desviación estándar no alcanza a ser 3 veces, pero es casi 3 veces la desviación estándar del housing, y lo mismo pasa en el periodo post-1950, es decir, aquí lo que nosotros vemos es que nosotros tenemos una inversión que es altamente rentable y comparativamente mucho menos riesgosa, en el fondo, que otras inversiones. Obviamente hay un problema a veces de cantidad, es decir, cuando uno tiene tickets muy grandes de inversión, la inversión en activos inmobiliarios no siempre es tan fácil, pero en general el retorno de la inversión es muy atractivo. El retorno tiene también un componente de estabilidad en el tiempo, particularmente la vivienda, que la hace, yo diría, un activo de mucha nobleza, por así decirlo, versus en el fondo el mercado de accionario, que es un mercado que es muy rentable también, pero es muy volátil, y en su retorno en el sentido es menos estable que lo que es el retorno de los activos inmobiliarios. Aquí ustedes lo otro que tienen aquí, que también me parece interesante destacar, es el componente de renta. En el fondo, los activos inmobiliarios, al igual que en el fondo las acciones, tienen dos retornos, que uno viene por el lado de las ganancias de capital, por el aumento en los precios de los activos, que en los últimos años han aumentado bastante, pero después también hay un retorno importante que viene por el lado de lo que aparece como rental income, ¿no? Que es básicamente la renta que el activo paga. En el caso de la vivienda, prácticamente más de 2/3 en el fondo del retorno son el ingreso por renta. Eso es muy relevante. Ahora, nosotros vivimos en este minuto un momento, yo diría, de particular incertidumbre, con una fuerte contracción económica y una pandemia que afecta particularmente el uso de los espacios y la industria inmobiliaria. Como una crisis al final de distanciamiento, esto lo que nos hace, en el fondo, lo que nos produce es que los activos inmobiliarios se vean muy afectados. Las oficinas en parte no están siendo ocupadas, el comercio en el fondo estuvo cerrado durante varios meses, los hoteles hoy día muchos de ellos están cerrados. Diría que en ese sentido las viviendas y las bodegas son los dos activos que siguen más en uso probablemente, pero lo que nosotros hemos visto es una pandemia que ha afectado muchísimo en el fondo el uso de los espacios, y en ese sentido la inversión inmobiliaria, y aquí es donde surge la pregunta, bueno, ¿es el momento para invertir en ella o no? Y después también esta pandemia podría acelerar cambios que venían para la industria, sobre los cuales me voy a referir inmediatamente. Ahora, yo adelanto aquí un poco mi idea central, que es que nosotros vamos a seguir habitando viviendas, trabajando en espacios físicos, probablemente en oficina, almacenando bien en bodega, yendo a tienda, y volveremos a viajar y ocupar hoteles. Por lo tanto, mi mensaje aquí es que los activos van a volver, ¿no?, a su actividad normal en algún tiempo. Entonces, si nosotros queremos pensar en los activos hacia adelante, yo hago aquí una pequeña matriz que permite en el fondo mirarlo. Esto está particularmente aplicado en el caso de Chile, y los activos están rankeados por donde yo lo que yo considero tal vez los activos que hoy son más interesantes. Destaco particularmente los activos habitacionales, son probablemente los más resistentes al ciclo. Voy a referir a ellos un poco más después. Después las bodegas. En tercer lugar, el comercio, la oficina, y por último, en último lugar, los hoteles, que diría que son los activos claramente más afectados en esta pandemia. Y ahí ustedes tienen en las siguientes 5 columnas 5 criterios para pensar en los activos hoy día. Uno, la pregunta es si estamos sobreinvertidos en estos activos. ¿Hasta dónde hay una sobreinversión que pueda hacer deteriorar enormemente el retorno o llevar las vacancias a niveles muy altos?
hasta dónde después hay un riesgo de rentabilidad de corto plazo. Esto lo hay en la mayoría de los activos, pero afecta obviamente de manera distinta. Después está la pregunta del future proof, cómo se va a ver la demanda futura por estos activos una vez que la pandemia termine, cómo va a cambiar el uso del activo después de la pandemia. Después está la pregunta de si hay oportunidades eventualmente en esta clase de activo hoy. Y después también una última pregunta que yo hago es hasta dónde puede haber aquí o puede haber en el futuro una reorganización espacial que yo llamo, es decir, hasta dónde los activos que nosotros estamos mirando podrían cambiar las preferencias de dónde tenerlos. Vamos a preferir viviendas más en el centro urbano o en la periferia, tiendas en el fondo en los shopping malls o en las tiendas de conveniencia, oficinas en los distritos centrales o en otros lugares, oficinas satélite. Esas son las preguntas en el fondo que surgen acá y que uno puede, y que obviamente hay una discusión muy amplia hoy día en la industria respecto a lo que puede pasar. Ahí ustedes tienen consideraciones para cada uno de ellos, hasta dónde estamos sobreinvertidos. En el caso chileno, en general, nosotros estamos poco sobreinvertidos en la gran mayoría de los activos. Los activos habitacionales, pienso que yo estamos muy poco sobreinvertidos. En ese sentido, tenemos un déficit habitacional importante. Hay mucha demanda por vivienda, por razones que les voy a mostrar inmediatamente. Y en ese sentido, hay espacio, por así decirlo, para desarrollar. Hay poca efecto de rentabilidad en el corto plazo, algo han caído evidentemente los arriendos, los precios en cambio han sido muy resistentes a este ciclo y la demanda futura, esa yo diría que está bastante asegurada, nosotros vamos a seguir viviendo en vivienda, en este sentido aquí hay oportunidades y está la duda de la reorganización espacial y al menos la evidencia fuera de Chile y algo la evidencia que empieza a emerger en Chile es que ha habido al menos en estos meses una mayor preferencia por viviendas más en la periferia que en los centros urbanos, pero esto es una historia todavía en desarrollo y en ese sentido no es claro qué va a ocurrir. Ahora eventualmente en esquemas de trabajo más flexibles, con menos commuting, podrían muchas personas decir yo prefiero irme a vivir más lejos, donde no necesito, estoy más cómodo, tengo más espacio, tengo un jardín y puedo en el fondo viajar con menos frecuencia a mi oficina o al lugar donde trabajo y puedo trabajar desde mi casa o desde una oficina satélite, que también que podría ser una oportunidad. Eso es probablemente son esas consideraciones que nosotros nos podemos hacer. Después están las bodegas, probablemente tampoco aquí estamos muy sobreinvertidos en bodega, a pesar de la enorme entrada de espacios de bodega que ha habido en los últimos años. La bodega, de hecho, ha mostrado bastante resistencia, ningún activo es completamente inmune a lo que está pasando y todos han mostrado aumentos en vacancia y caídas en tasas digamos, en las rentas, en los arriendos. Pero evidentemente hay diferencias grandes. La demanda futura, yo diría que en general es bastante importante, probablemente por el e-commerce, está generando grandes oportunidades. Y aquí la reorganización espacial, yo tiendo a pensar que no va a haber mucha, los espacios de bodega en general tienen que estar en la periferia, buscan el suelo más barato y ese está ahí. Aquí lo que aparece a veces como posibilidad es que aparezcan bodegas que se acercan a los centros de consumo y en ese sentido, sobre todo pensando en el e-commerce como centros de distribución, tal vez tienen más que ver con estas tiendas ciegas, etcétera, que pueden atender ciertos mercados y en ese sentido son usadas más bien como bodega, algo de eso puede haber. El comercio, yo diría que tampoco estamos particularmente sobreinvertidos. La rentabilidad de corto plazo se ha visto muy afectada en el fondo, sobre todo por los lugares con los que tuvimos largas cuarentenas, espacios cerrados y un consumo que ha estado relativamente flojo. Aquí la pregunta es el e-commerce. Esto va evidentemente cambiar un poco el uso de los espacios comerciales, pero a mi juicio al menos no va a ser una revolución. Y yo pienso que siguen habiendo muchas oportunidades, particularmente en formatos vecinales, formatos más pequeños de comerciales, en strip centers y después también en regiones, en el caso de Chile. Reorganización espacial, aquí puede haber una tendencia probablemente hacia más comercio local. Después, en el caso de las oficinas, yo diría que aquí puede haber algo de sobreinversión, pero no tanta. Probablemente está entrando todavía a superficie. Lo que nosotros hemos visto y que efectivamente es una como alerta en estos meses es una absorción negativa en lo que va de Chile, en lo que va del año. Hoy día cifras que yo miraba recién, de hecho con alguien hace un minuto, hace unos momentos, se espera en el fondo que nosotros tengamos más o menos unos 20.000 metros cuadrados negativos de absorción, o sea, absorción negativa de superficies de oficina en el año 2020. Y aquí hay una gran duda respecto de cómo se van a configurar los espacios de oficina en el futuro. Vuelvo después sobre esto, y esto es lo que probablemente va a poner on hold la gran mayoría de los proyectos de oficinas que todavía no se han empezado a construir.
Aquí las oportunidades probablemente pueden estar en proyectos tipo oficinas satélite, espacios de cowork, a lo mejor alguna tendencia puede ir en esa dirección y ahí podrían haber oportunidades interesantes. Los hoteles yo diría que son el activo claramente más afectado, ahí diría que estamos un poquito sobreinvertidos. Se hizo en los últimos 5 o 6 años una gran inversión en hoteles, en parte por el enorme salto que tuvimos en la entrada de turistas a Chile. Aquí obviamente hay un impacto de rentabilidad muy alto, muchos hoteles están cerrados, hemos tenido una caída en el fondo en las room nights y en la entrada de turistas de 80-90% en los peores momentos de las cuarentenas. Y aquí la demanda de futura también está un poco cuestionada, sobre todo el turismo de negocio, ¿no? Ese podría verse tal vez más afectado, reemplazado por reuniones a distancia. El turismo, pienso yo, menos, ¿no? A la gente le gusta viajar y yo pienso que va a volver a viajar en la medida que pueda hacerlo y en ese sentido los hoteles van a volver a ocuparse, particularmente los que son de uso más turístico. Aquí eventualmente las oportunidades podrían estar en la reconversión de activo hotelero en otras clases de activos. Déjenme hacer una breve consideración respecto de tiempos de recuperación. Esto es en el fondo una información de CBRE internacional a septiembre del 2020, o sea, hace 2 meses atrás, donde ellos encuestan, bueno, ¿qué cree usted en el fondo cuándo vamos a volver a los niveles prepandemia, ¿no? Si ustedes se fijan aquí, la línea azul, en el fondo gruesa, más oscura, es el caso de los activos industriales. Ahí es donde mucha gente espera que a 3 meses nosotros estemos en niveles prepandemia, pero ahí termina la recuperación. En definitiva, el resto de los activos pinta bastante más complejo. Incluso en el caso del multifamily, ellos esperan que nos demoremos todavía unos 6 meses para volver a los niveles prepandemia. Esto es un mundo desarrollado, no es Chile. Y después hasta 12 meses en el fondo en otro 40%. En el caso de las oficinas, en el fondo en los suburbios, ahí se espera una recuperación más rápida. Este es un detalle súper interesante, porque aquí lo que está mostrando el mundo desarrollado es que las oficinas afuera, satélite, tienen en el fondo mejores perspectivas que las oficinas que están en los CBDs, en los Center Business District, que probablemente son las que hoy por hoy están más afectadas y que muchas de ellas están desocupadas, y aquí en el fondo muchos consideran que nos vamos a demorar más de un año en llegar a niveles de actividad y ocupación y retorno como los había antes de la pandemia. Esto en un escenario internacional que no es el de Chile, porque Chile, bueno, nos afecta la pandemia, pero nos afecta sin duda también la crisis social y la situación, digamos, económica, política que tiene nuestro país particular. Déjenme hacer un recorrido con algún detalle adicional en los distintos clases de activos. No quiero alargarme demasiado porque entiendo que tenemos aquí estos 45 minutos. Por último, dudas que haya podemos resolverlas después en las preguntas. Nosotros hemos tenido en el mercado habitacional, sin duda el que ha sido extremadamente dinámico en los últimos años. Aquí ustedes tienen las ventas de viviendas nuevas, que han tenido un ritmo con una tendencia al alza bastante sostenida en torno a las 60, casi 70.000 unidades, 65.000 unidades en el periodo, en el fondo, prepandemia. Eso cae fuertemente y nosotros vamos a tener un cierre del 2020 con una caída en ventas que probablemente se acerque más o menos al 35%. Antes esperábamos 40%. Lo que hemos visto es una recuperación bastante rápida de las ventas en los meses de octubre y también lo que va de noviembre, un mercado que se ha recuperado de manera bien importante. En general, el ciclo de ventas es muy volátil. Cuando ustedes comparan el fondo la fluctuación de la actividad económica, medidas aquí con el IMASEC, esto incluye el último IMASEC publicado, no incluye aquí las cifras de GDP que podríamos haber incluido, de PIB que se acaban de publicar para el tercer trimestre, pero coincide, digamos, con la cifra de IMASEC. Y lo que vemos es básicamente que en las ventas de vivienda en el ciclo son bastante, no decir completamente sincrónicas, pero hay una correlación bien importante, y en ese sentido, así como se recupera la actividad, se van a recuperar también las ventas de vivienda. En un escenario que yo proyecto acá, nosotros deberíamos volver a niveles prepandemia en ventas de viviendas nuevas, yo diría que no más allá del cuarto trimestre del 2021. Esto va a ser, no decir que es muy rápido, pero es en el fondo, en un año nosotros deberíamos estar en estos niveles. Aquí lo que ha pasado, y este es el driver más importante, esta para mí es la razón más de fondo de por qué el mercado habitacional es tan dinámico hoy por hoy, lo sigue siendo, el crecimiento de los hogares en Chile. Ahí ustedes lo que tienen es información del crecimiento de hogares, esa es la línea azul, que desde el año 90 más o menos pasan a unos 3,2 más o menos millones de hogares en Chile, a una cifra que hoy día llega más o menos a los 6,2 millones de hogares, 6,4 casi.
Si ustedes se fijan, la línea naranja, aquí yo uso la información del REMLAB, estos son roles reportados por el Servicio de Impuestos Internos. Ahí ustedes ven cómo los crecimientos en los roles habitacionales van completamente de la mano del crecimiento de los hogares. Es decir, el mercado habitacional está fuertemente empujado por el crecimiento de los hogares, es decir, de la unidad económica que compra una vivienda. Cuando nosotros miramos cómo los hogares se han comportado, ustedes ven aquí desde 1990, esta es la cifra de estos 3,2 millones, aquí llegamos a este 5,7 millones más o menos del 2017. Nosotros proyectamos que, que este año deberíamos tener del orden de 6,4 millones de hogares, la cifra que publicó recién el INE en la encuesta suplementaria de ingresos. Ellos hacen una estimación que en Chile al 2019 debieron haber habido más o menos unos 6,2 millones de hogares, por lo tanto este año debiéramos estar en los 6,4. Chile crece fácilmente entre 150 y 200 mil hogares por año en los últimos años. Esto no ha sido la constante, pero en los últimos años. Y nosotros hemos hecho varios ejercicios de proyección de hogares hacia el futuro, y nosotros lo que estamos proyectando en este minuto, que con la demografía que tenemos y considerando el shock demográfico y migratorio que Chile tuvo, debiéramos crecer más o menos en 110 mil hogares en los próximos 10 años. Con lo cual vamos a llegar al año 2030 a 7,5 más o menos millones de hogares y al 2040 a 8,1 millones de hogares. Entonces lo que está pasando acá es que hay una fuerza demográfica muy importante que es la que impulsa el mercado habitacional. Esto es lo que hace que el mercado habitacional siga siendo muy dinámico y a mi juicio lo va a seguir siendo. Después hay otro elemento que también ayuda bastante, que son las condiciones financieras. Ustedes tienen ahí, esto podríamos haber puesto aquí las tasas hipotecarias, pero están evidentemente correlacionados. Ustedes tienen ahí papeles del Banco Central, los BTU y los BCU son papeles en UF, y ustedes ven la trayectoria de las tasas de interés en los últimos 20 años que vienen sostenidamente a la baja, particularmente en los últimos 4 años o 5 años. Entonces aquí lo que nosotros vemos son condiciones financieras en el fondo tremendamente atractivas que favorecen el hecho que mucha gente pueda financiar con crédito hipotecario sus viviendas. Ahora, esto tiene otro correlato que han sido los precios. Los precios han tenido una dinámica en fondo bastante impresionante en el caso chileno. Esto no es el caso, por ejemplo, en Perú. Perú los precios se han estancado en los últimos, diría, 5 años, incluso 10 años. No en todos los países de Latinoamérica nosotros vemos lo mismo. En Brasil los precios de hecho han caído. En Estados Unidos, en cambio, los precios se han mantenido al alza de manera bien sostenida también a lo largo de esta pandemia, pero no así en las inversiones en América Latina o los precios de las viviendas en América Latina, pero sí en el caso chileno. Nosotros hemos tenido precios que se han mantenido al alza, particularmente en la región metropolitana, que es la línea más celeste que está aquí arriba. Los precios en Chile están un poco más abajo y si ustedes se fijan, si nosotros miramos acá la zona norte diría que en precio está más o menos estancada en los últimos 5 años, con un ciclo minero que probablemente ha sido menos dinámico. Y después cuando ustedes ven la zona centro y la zona sur de Chile, eso también ha mantenido un alza, pero ha sido mucho menor que la que hemos visto en la región metropolitana. Esto tiene un componente que es financiero, que tiene que ver con las tasas de interés, que en el fondo, en la medida que las tasas son más bajas, los precios de los activos, incluidos las inmobiliarias, son más altos. Y después el otro factor que yo pienso que ha jugado aquí un rol importante, sobre todo en la región metropolitana, son restricciones normativas, que han hecho en el fondo artificialmente la vivienda mucho más escasa de lo que sería probablemente sin esto. A lo mejor ha habido aquí, o sin duda que lo ha habido, abuso en el fondo por parte de en algunos casos de la industria inmobiliaria, en algunos proyectos donde se ha en el fondo a lo mejor exacerbado el uso del espacio en viviendas extremadamente pequeñas, en el fondo y torres muy grandes, lo que sea, pero las restricciones normativas, al menos que se han impuesto en algunas comunas, han frenado fuertemente el desarrollo de esas comunas y llevado al alza los precios. Entonces ese componente sin duda que es súper relevante. Esto ha llevado en fondo a un cambio en la propiedad. Aquí lo que ha ido pasando en Chile es una caída importante en la propiedad de vivienda. Nosotros teníamos en el total del país urbano al año 2003 más o menos un 70% de hogares propietarios, o sea, hogares que vivían en su propia vivienda. Eso ha caído a prácticamente 58% en 2017. Y si ustedes miran ahí los hogares arrendatarios en la región, perdón, o propietarios en la región metropolitana, que son las barritas naranjas que están ahí, esto ha caído a 55%. Es decir, aquí nosotros lo que vemos es en el fondo un aumento importante en el arriendo. Aquí ustedes ven lo mismo utilizando la información que acaba de publicar el INE hace 10 días atrás,
la encuesta ESI. La encuesta ESI es una encuesta de ingresos, la verdad, que mide desigualdad de ingresos, tiene otro objeto, pero gracias a Dios, para mí al menos, cuenta con información respecto a la vivienda, la propiedad de vivienda y proyecciones de hogares, o más bien números de hogares. Por lo tanto, la podemos usar para mirar cómo ha aumentado el fondo, el aumento de la propiedad y el arriendo de vivienda. Aquí ustedes lo que ven, se pueden concentrar tal vez en la columna total, que muestra en el fondo el total de hogares en Chile, 6,2, casi 6,3 millones al 2019. Esto se compara con 5,7 o casi 5,8 millones de hogares en el 2016. O sea, en 3 años los hogares han crecido prácticamente en medio millón, es un número bien importante. Ahí hemos tenido mucha migración en esos periodos, sobre todo el mismo 2016, el 2017, el 2018, han sido años con altos niveles migratorios. Ahora, de este grueso en el fondo de nuevos hogares, prácticamente 2/3, el 70% de ellos arriendan. Y el número de hogares arrendatarios pasa de 1,3 a prácticamente 1,6 millones, versus los hogares propietarios que suben apenas en 100.000 en los mismos 3 años. Los hogares propietarios pasan de 64 a 61 y los arrendatarios son prácticamente un cuarto de los hogares. Nosotros tenemos aquí otro grupo grande abajo que vive en viviendas cedidas o en otras condiciones. Aquí están los campamentos, etc. Este es el lado más feo, llamémoslo así, de los altos precios de las viviendas en Chile. No me quiero referir ahora aquí a eso, pero sin duda que es parte de esto. Esto ha generado en el fondo el boom en multifamily. Esto ha abierto un espacio enorme para los proyectos de renta residencial. Aquí ustedes tienen las cifras de BDO, que probablemente muchos de ustedes conocen, que muestran en el fondo el número de edificios que están medidos en el eje derecho, en este gráfico que está abajo a la izquierda. Nosotros hemos pasado del año 2018 de 30 edificios a prácticamente 60 edificios. La gente de BDO nos comentaba el otro día que hoy día hay en Santiago, solo en Santiago, 90 proyectos en el fondo de multifamily más en desarrollo. O sea, nosotros vamos a ver en los próximos 2 o 3 años un número muy relevante de nuevos proyectos de multifamily. Las unidades en arriendo han pasado de poco menos de 8.000 a prácticamente 12.000, casi 13.000 unidades en los últimos 2 años. O sea, esto es un crecimiento bien vertiginoso el que ha tenido el multifamily en Chile, particularmente en la región metropolitana. Los arriendos en general han caído, o sea, los arriendos se han movido. Ahí ustedes tienen el arriendo en UF y el canon, que va en el fondo, que mide el arriendo por metro cuadrado. Esto ha caído más o menos de 0,3, 0,32 a prácticamente 0,28 en los últimos 2 años. O sea, hay una cierta caída en el fondo, probablemente producto de que hay mucho más oferta. Los precios de arriendo no han crecido al mismo nivel, o sea, de hecho han bajado, versus los precios de las propiedades que han seguido subiendo. Y después la ocupación ha mostrado en el fondo una caída importante, sobre todo en este año. O sea, en general nosotros observamos niveles de ocupación sobre el 95%, que es prácticamente un edificio que está completamente ocupado, a niveles en el fondo de 87% si lo miramos en términos totales, y lo que BDO define como ocupación en régimen, que son edificios, porque aquí lo que nos pasa es que como están entrando tantos proyectos, cuando nosotros medimos la ocupación nos puede pasar que hay edificios que están en oferta, pero que están recién colocándose y no están, por así decirlo, terminados los procesos de colocación de todas las unidades. Entonces esto distorsiona un poco las cifras, y de hecho cuando ustedes miran las cifras en el fondo en régimen que ellos definen, con edificios ya estabilizados, en general estas se acercan más al 90%. O sea, hemos tenido obviamente un impacto de la crisis en la ocupación de multifamily, pero tampoco es algo que sea completamente, que sea tan duro. Déjenme ir ahora a las bodegas. El resto de los activos voy un poco más rápido para terminar en tiempo. Las bodegas en general han sido una clase de activo que ha tenido un enorme aumento. O sea, las superficies de bodega han tenido un aumento de 6,5% por año en los últimos 10 años. Han aumentado prácticamente 60% en total en los últimos 10 años. O sea, esto es un activo que ha crecido muchísimo. De la mano, en fondo de esto, probablemente, o detrás de esto está en parte el e-commerce. Estas son cifras globales que impulsan el mercado global de logística y activos industriales, que ha sido muy dinámico, yo diría sobre todo en Estados Unidos. O sea, probablemente una de las clases de activo más dinámicas. En el caso chileno también hay una cierta correlación, pero no es tan a la par. Es decir, ustedes tienen ahí el crecimiento en ventas de comercio electrónico, medido por la Cámara de Comercio de Santiago, y el crecimiento en las superficies de bodega y el PIB. Efectivamente, tenemos años en el fondo en que las bodegas han crecido fuertemente y el comercio
electrónico también, pero no es una correlación tan clara como la que uno ve a lo mejor en otros lugares. En este año particularmente, si nosotros miramos las cifras hasta el primer semestre del 2020, lo que vemos es una absorción negativa y un deterioro en general en la vacancia de los activos industriales. O sea, aquí lo que nos ha pasado es que obviamente el colapso de nuestra economía, la caída en consumo, al final impacta igual fuertemente la utilización de bodegas, ¿no? Ahora, yo tiendo a pensar, así como lo pone en la encuesta que hace CBRE, que recuperándose la actividad económica, la ocupación de bodegas debería recuperarse bastante rápido. Santiago cuenta hoy día más o menos con unos casi un poco menos de 5 millones en el fondo metros cuadrados de bodega. Estos están el grueso en el norte y el poniente de la región metropolitana, comunas de Colina, Quilicura, Renca, etcétera. Algunas también, ahí es donde se concentran las bodegas. Este es un activo de gran crecimiento. La absorción es bastante volátil y es muy procíclico, es decir, para los operadores de bodega grande, Bodega San Francisco, Bodenor, Megacentro, los contratos son de corto plazo, son contratos de 1 año, 2 años, y evidentemente cuando los arrendatarios tienen en el fondo caídas de inventarios grandes, que es lo que ha pasado en estos meses, en general cortan los contratos. Entonces ahí es un activo bastante volátil. Después los contratos más largos están en los proyectos Build to Suit, que también hay oportunidades aquí de compañías industriales que eventualmente están tratando de pasar sus bodegas a un inversionista y ellos en el fondo liberar de esa manera capital de trabajo. Atributos valorados son la ubicación, seguridad, tecnología. Aquí lo que vemos, al menos lo que se muestra para Estados Unidos, es que un estudio que hizo CBRE hace unos 2 o 3 años atrás, es que aproximadamente el crecimiento de unos 1.000 millones de compras adicionales online de e-commerce impulsan las bodegas en unos 140.000 metros cuadrados adicionales de bodega. Es decir, aquí este es el gran driver, al menos en Estados Unidos. En Chile probablemente lo va a hacer y seguramente nosotros vamos a tener, con el crecimiento del e-commerce, una mayor demanda por superficies de bodega. En el caso de las rentas comerciales, este es el tercer activo en ranking. Nosotros estamos, yo les comentaba, en el fondo no necesariamente tan sobreinvertidos. Si nosotros miramos el GLA, que es la superficie bruta arrendable, esta superficie por cada 1.000 habitantes, nosotros estamos más o menos en 200 metros cuadrados. Es una superficie importante para el nivel de ingreso per cápita. Estamos muy lejos de los 2.000 metros cuadrados que tiene Estados Unidos por cada 1.000 habitantes. Estados Unidos está completamente sobreinvertido en superficies comerciales y es lo que explica en parte la debacle de los shopping malls en Estados Unidos, las vacancias enormes y el proceso de transformación, de hecho, que están algunos activos. Pero Estados Unidos en ese sentido es un país bien excepcional. El resto de los países, el caso de Chile, en el fondo no tiene activos en esa cantidad. Y después lo otro que pasa en el caso chileno, que es bien importante, es que los shopping malls no están afuera de las ciudades. En Estados Unidos tampoco están todos fuera, pero hay varios que están fuera. Entonces, esos activos obviamente en estas circunstancias les va particularmente mal. Chile tiene activos que en general están adentro de las ciudades, lo cual a veces es un problema desde el punto de vista urbano y las comunidades, pero desde el punto de vista del tráfico de personas, la circulación y la potencialidad del activo es mucho mejor. Y en ese sentido los activos chilenos yo en ese sentido no los veo tan peligrando. Lo que sí obviamente van a tener que hacer es probablemente cambiar el tenant mix. Aquí déjenme hacer una consideración que me parece también importante, que es en fondo también de nuevo, esto está un trabajo que en fondo que se hizo en el REMLab nuestro. Estos son los metros cuadrados de comercio por rol habitacional. Es decir, cuántos metros cuadrados de comercio se instalan por cada rol de vivienda. Y aquí hay un dato que es el que a mí me parece más interesante. Ustedes pueden verlo aquí en el total país, las 2 barritas de más abajo. Nosotros tenemos un poquito más de 7, casi 7,5 metros cuadrados de comercio. Estas son superficie declarada como tal por el Servicio de Impuestos Internos. Esto es el catastro completo en el fondo de superficie a nivel nacional. Y esto lo que muestra en el fondo es que entre el 2009 y el 2015 esta superficie no cambia mucho. Es decir, aquí, y este es mi mensaje central aquí, en la medida que las viviendas siguen creciendo, el comercio va a ir acompañando, por así decirlo, las viviendas. Eso es lo que yo probablemente esperaría. Cuando ustedes ven aquí la correlación con en las distintas regiones, esto es similar. Están aquí las regiones extremas, que son Magallanes y Tarapacá, probablemente aquí las zonas francas juegan un rol importante y por eso los metros por rol parecen ser mayores.
pero en el resto de las comunas las variaciones no son tan grandes. Coquimbo aquí parece en el fondo probablemente subinvertido en superficies comerciales. Pero en cualquier caso, lo que yo pienso, lo que estos datos muestran, es que a la medida que las viviendas sigan comprando, sigan creciendo, y eso va de la mano de los crecimientos de los hogares, probablemente las superficies comerciales van a seguir creciendo. El punto es en qué formatos y dónde. Y ahí lo que yo pienso es que probablemente formatos vecinales puedan correr con cierta ventaja, proyectos regionales versus grandes superficies comerciales. En este periodo, obviamente, el comercio está muy alicaído. Ahí ustedes ven las ventas de comercio de la Cámara Nacional de Comercio, las ventas de actividad de comercio del INE, y después tienen acá el comercio en bienes durables, no durables y el crecimiento de los servicios. En general, aquí lo que ha ido pasando cuando nosotros miramos el consumo de los hogares en Chile es que si bien el comercio en bienes en términos relativos o el consumo de bienes en términos relativos ha ido creciendo menos, lo que explica probablemente un poco las cifras que muestra la Cámara de Comercio y después el INE, pero en términos de consumo total de los hogares, los servicios empiezan a cobrar un rol más importante. Y en ese sentido, para los shopping malls, la gran ventaja probablemente está en moverse en el fondo hacia más servicios, y de hecho es lo que están haciendo. Cuando ustedes miran las estrategias que han seguido los malls, ellos han ido transformando muchas de sus superficies hacia superficies en el fondo donde se prestan servicios, que pueden ser digamos, los food courts dentro de los shopping malls, o incluso servicios de salud, o tiendas en el fondo que tienen baja penetración en Internet. Si nosotros hacemos una reflexión respecto de hasta dónde Internet podría ser un gran problema para el comercio físico, a mí lo que me pasa es lo siguiente: cuando nosotros pensamos en lo que nosotros compramos, hay cosas donde Internet es muy cómodo para comprar, como puede ser el hecho de, no sé, comprarse un televisor o no sé, un computador, o hay un montón de un libro. Son cosas que a lo mejor uno prefiere que te lo lleven a la casa. Pero en el caso de otras cosas, como son el pan, la leche, en el fondo cosas de primera necesidad, que son tickets pequeños que se compran con mucha frecuencia, el costo de la última milla es muy alto versus en el fondo el ticket promedio de compra. Eso hace, a mi juicio, insostenible un modelo de e-commerce para efectos en el fondo de compras de conveniencia de corto plazo, o sea, en el mediano o largo plazo. Puede que en el corto plazo a lo mejor algo funcione, pero esto no va a ser durable. El e-commerce no va a resistir, en definitiva, en la medida que el alto costo de la última milla impacta mucho en el ticket de venta, particularmente en ventas de primera necesidad que son comprados con alta frecuencia. Y ahí hay un espacio para el comercio de conveniencia, o incluso en los shopping malls para tiendas de ese tipo. Y después está en el fondo el comercio de cosas que se venden con poca frecuencia y de alto monto, como son las televisiones o los refrigeradores, las cocinas, y ahí el e-commerce obviamente corre con mucha más ventaja. Entonces, si nosotros pensamos en lo que va a pasar, probablemente vamos a tener tasas de penetración muy distintas por distintos tipos de bienes, y donde están las tasas de penetración más bajas es donde el comercio físico probablemente va a seguir primando. El comercio electrónico sigue teniendo ventaja en el long tail, a veces en la cantidad de bienes que puede ofrecer. Hay un montón de cosas ahí donde puede correr con cierta ventaja, pero yo no veo, en mi opinión, al menos para nada, el comercio físico en el fondo en una amenaza como que va a desaparecer en el futuro, para nada. Las superficies comerciales van a seguir funcionando bien. Yo el otro día conversaba con alguien que opera strip center y me decía: nosotros en general nos ha ido bien en este año, porque las tiendas por conveniencia siguen teniendo un espacio bien importante. Déjenme ir a la oficina. Las oficinas son sin duda en el fondo uno de los activos más complejos, ¿no? Nosotros cuando miramos la oficina, aquí de nuevo en el fondo tomo el catastro del Servicio de Impuestos Internos. Esta no es data en el fondo de que la típica que publica, no tengo idea, JLL o CBRE o Colliers, sino que es el registro que hace el servicio, donde ustedes tienen la superficie que es declarada como superficie de oficina. Nosotros tenemos en Chile, esto aquí no se ve, estas son las 5 comunas que tienen las superficies más altas de oficinas en Chile, que son Santiago, Las Condes, Providencia, Vitacura, después está Concepción y sigue Huachuraba. En estas 5 primeras nosotros tenemos prácticamente el 54% de la superficie total del país de oficinas. O sea, las oficinas están extremadamente concentradas. Ahora, cuando ustedes piensan en la diferencia entre el 2009 y el 2019, ahí ustedes tienen las tasas de crecimiento, o sea, perdón, los volúmenes de crecimiento.
Santiago prácticamente no tiene crecimiento, es decir, Santiago entraron en los últimos 10 años 20.000 metros cuadrados, un edificio al año en definitiva, o menos incluso, metros cuadrados de superficie arrendable por año. O sea, esto es una comuna donde en el fondo las oficinas no están llegando prácticamente. Donde sí están llegando en Las Condes, que aumentó en estos 10 años casi en 1 millón de metros cuadrados nuevos de superficie, son 100.000 por año. O sea, aquí hay varios edificios de oficina nuevos cada año. Providencia es una comuna como intermedia, pero tampoco el crecimiento es muy alto. Vitacura, en cambio, tiene un salto bien importante, pero en volumen total todavía no es tan grande. Y Huachuraba, sin duda, que juega un rol también bien importante. Aquí el gran driver que está detrás de esto, probablemente a lo mejor esto daría para hablar mucho más rato, pero no nos da el tiempo aquí. El gran driver está en lo que yo llamo aquí el porcentaje CHUM, que aparece esta variable, que es el porcentaje capital humano. Esto está definido como la población sobre 25 años que tiene educación universitaria completa. Es decir, si nosotros tomamos el total de la población de la comuna de Santiago sobre el 25 años, ¿qué proporción de ellos tienen educación universitaria completa? El 37%. Eso es el 56% en Las Condes, casi el 70% en Providencia y el 60% en Vitacura. En cambio, en Concepción es 20%, en Huachuraba es 6,1%. Huachuraba es importante en oficinas porque básicamente atiende Vitacura y Las Condes, no en el fondo la comuna de Huachuraba. Las oficinas están concentradas donde está concentrado el capital humano. Y el capital humano está muy concentrado. Cuando ustedes miran en el fondo la cifra a nivel nacional, esta misma métrica que está aquí, a nivel nacional, esto es en el fondo, el año 2009 era 12,7%, esto ha crecido a 21% el año 2017, es decir, esto se pega un salto bien importante, y si nosotros miramos la población de menos de 40 años, el crecimiento es mayor todavía. O sea, Chile ha hecho un esfuerzo bien grande de aumentar las coberturas de educación superior, por lo tanto la población chilena que tiene educación superior completa, universitaria, va a ir aumentando sobre el total de la fuerza laboral en los próximos años. Eso es un driver que en el largo plazo va a ayudar a la oficina. Yo tiendo a pensar que eso se va a demorar bastante todavía en tener efecto, pero es algo a tener en cuenta. Cuando ustedes miran el ranking de comunas, las comunas en el fondo con la mayor cantidad de capital humano son básicamente en el fondo Providencia, Vitacura, Las Condes, aparece Ñuñoa, La Reina, pero después el resto de las comunas, ustedes miran en Concepción, Antofagasta, las cifras son extremadamente bajas. Por lo tanto, a nadie le extraña que ahí no haya muchas oficinas, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos en un driver de futuro, va a ser este. Ahora, aquí hay una comparación con Estados Unidos, no quiero alargarme mucho en esto porque se me va el tiempo, ya debo estar medio pasado en la hora. Aquí ustedes ven ciudades como Seattle, San Francisco, donde están de nuevo los college educated. Esta es la misma variable CHUM medida en el fondo para Estados Unidos. Nosotros nos parecemos un poco más a Detroit que a Seattle, por así decirlo, en términos de la cantidad de capital humano que tenemos a nivel país. En cambio, una comuna como Vitacura, una comuna como Seattle, en el fondo, en términos del capital humano, por eso las oficinas están ahí. El capital humano se aglomera, en general ahí es donde es más productivo, y eso es lo que mueve el gran driver de las superficies de oficina. Aquí nos vamos a demorar todavía un poco en avanzar, pero en ese sentido yo no soy tan pesimista, porque nosotros cuando miramos la población chilena más joven, las coberturas de educación superior son importantes. Déjenme saltarme esto en pro del tiempo. Esto es lo que acabo de decir. Déjenme hacer una última consideración nomás respecto del trabajo a distancia. Aquí hay un tema que es una noticia en desarrollo y que la verdad no sabemos muy bien qué es lo que va a pasar. Cuando uno le pregunta al fondo a las empresas, y ustedes podrán tener las mismas reflexiones las que ustedes tienen, ustedes deben tener probablemente el 30, el 40 o el 50% de la gente en sus oficinas, no creo que más que eso. ¿Cuántos van a volver definitivamente a la oficina y cuántos no van a volver nunca más a la oficina? Nadie lo sabe muy bien. Aquí las cifras van desde cero. Gente que dice, no, nosotros vamos a tener el 100% de nuestra planilla en la oficina de vuelta en 2 meses más. Y otros que te dicen, no, nosotros vamos a tener el 50% trabajando forever en su casa. Entonces aquí lo que surge es, probablemente lo que vamos a ver es, de todas maneras, más flexibilidad. Probablemente vamos a tener empresas que van a decir, yo voy a ocupar menos superficie, y seguramente van a devolver superficie de oficina a la medida que sus contratos de arriendo vayan venciendo. Y probablemente van a también crecer los proyectos de cowork, es decir, las oficinas van a arrendar espacios de cowork donde pueden enviar a sus trabajadores a trabajar. Aquí lo que pueden aparecer
son estas oficinas satélites. Es decir, yo podría decir, mira, yo voy a arrendar unas oficinas en Maipú para que los trabajadores de mi empresa que vienen al centro, a Providencia o a Nueva Las Condes a trabajar, se queden en Maipú y trabajen en un lugar allá. No necesitan trabajar en su casa, sino que trabajan en un espacio que yo arriendo, que obviamente es mucho más barato que hacerlo en Nueva Las Condes, y ellos tienen que moverse mucho menos. Entonces, ese tipo de soluciones probablemente son soluciones que en el futuro puede haber, y aquí pueden surgir oportunidades desde el punto de vista de desarrollar este tipo de proyectos en lugares más residenciales, donde pueda funcionar en el futuro. Pero esto es una noticia en desarrollo, y aquí hay hoy por hoy, sobre el mercado de oficina una gran incertidumbre. Entonces, probablemente hoy día muchos de los proyectos de oficina están completamente on hold. Con esta lámina termino. ¿Invertir o no en el mercado inmobiliario en Chile? ¿Cuáles son mis consideraciones finales? Sí, los espacios físicos son y seguirán siendo importantes. Van a volver a ser muy importantes de todas maneras. Hoy día los activos habitacionales se presentan claramente como el activo más interesante. El driver, que es el crecimiento de hogares, es muy dinámico. Aquí el crecimiento del arriendo, aquí hago digamos una advertencia, un riesgo que podría haber, que es que el crecimiento del mercado arriendo, en la medida que el mercado arriendo empieza a ser muy grande, esto políticamente empieza a transformarse en algo que podría impactar desde el punto de vista regulatorio. Y podremos tener fenómenos de rent control y fenómenos de ese tipo que hasta ahora en general no hemos visto en Chile. Chile tiene una regulación del mercado arriendo que es bastante equilibrada hoy por hoy, pero eso podría cambiar en la medida, en el fondo, que nosotros tenemos un sector muy grande de población arrendando, que es lo que ha ido pasando. Las bodegas deberían mejorar sus cifras en la medida, en el fondo, que se recupera la actividad y el consumo. Las bodegas, en ese sentido, tienen probablemente alto potencial de futuro. Las superficies comerciales, lo que yo ya les comentaba, a mi juicio, al menos el e-commerce va a tener efectos mixtos. El e-commerce no va a hacer desaparecer las superficies comerciales. Las oficinas probablemente necesitan más tiempo, ¿no?, para que esto decante y nosotros veamos en el fondo cómo se va a trabajar en el futuro. Y después los hoteles, yo no hablé aquí de hoteles, pero los hoteles lo pongo aquí como lo tenía en mi tabla inicial, así que lo pongo. Yo aquí lo que digo es los viajes se van a recuperar, ¿no? Probablemente el turismo va a ser más importante que los viajes de negocio, que podrían ser más reemplazados por tecnología, pero seguramente nosotros vamos a necesitar, yo calculo, unos 2 años o 3 años por lo menos, para que el volumen en el fondo de actividad de hotelería, de viajes, de aviones, de vuelos y de turismo, etcétera, vuelvan en fondo a cifras previas a la pandemia. Lo dejo hasta aquí, no sé si ya me pasé en el tiempo, muy probablemente, pero... Pero solo 5 minutos. ya, no estoy tan mal. Estuviste muy bien para la cantidad de material que cubriste. Estuviste muy, muy, muy preciso. Así que muchas gracias, José Miguel. Oye, ahora tenemos un espacio de 5 o 10 minutos de preguntas. Hay una pregunta desde hace rato que está en el chat, que es, ¿en qué se basa tu información de que la vacancia de las oficinas sea baja? Lo pregunto porque en todos los portales inmobiliarios son miles las oficinas en oferta y que pasan meses sin venderse o arrendarse. Sí, a ver, mira, la información que yo tengo acá es que yo mostraba ahí en el gráfico, es CBRE, ¿no? Es CBRE Retail. Si ustedes ven las cifras de JLL o Colliers, van a ver lo mismo, ¿no? Ahora, ellos lo que hacen es reportan en el fondo el mercado de oficinas clase A y B. Ese no es el total de oficinas. Evidentemente, el total de oficinas incluye un montón de oficinas que están en manos privadas, oficinas particulares que son arrendadas, y efectivamente ahí puede verse un deterioro bien importante. Lo que ha pasado con el mercado de oficina es que el mercado de oficina funciona con contratos relativamente largos, es decir, son muchas veces contratos de 5, 6 años, 10 años incluso. Entonces, en la medida que esos contratos todavía no vencen, muchas veces esto no se refleja en las vacancias. Ahora, en la medida que empiezan a haber contratos que empiezan a vencer, las empresas empiezan a devolver eventualmente superficie, y eso es lo que muy probablemente ha ido pasando y que se ve reflejado en las cifras de absorción neta negativa que hemos visto en los últimos 2 trimestres. O sea, el mercado de oficina es un mercado que claramente se está deteriorando, pero las vacancias son las que ellos reportan, ¿eh? Yo no tengo en ese sentido otras cifras que esas. Eventualmente, claro, en mercados particulares puede
puede haber algunas diferencias. Ahora, lo que yo sí esperaría en los próximos trimestres es que las vacancias sigan subiendo, porque lo que va a pasar es que en la medida que sigan venciendo contratos, muchas compañías van a o devolver completamente sus espacios de oficina o devolver una parte de ellos. Eso es muy probable que pueda ocurrir. Muchas gracias, José Miguel. Bueno, si alguien más quiere hacer alguna pregunta, encantado. Acá hay otra pregunta. Dice, ¿qué pasa con la inversión en edificios de estacionamientos? Teniendo en cuenta que por los cambios de comportamiento en la ciudad, hasta ahí llegó la pregunta, pero Sí, imagino que sí sí. la alcancé a ver. Sí, es una buena pregunta. Lo que pasa es que yo no tengo información, o sea, yo diría que hoy por hoy, yo te podría decir lo que veo, ¿no? Anecdóticamente, obviamente está muy afectado, ¿no? O sea, probablemente los estacionamientos, los parques de estacionamientos para arrendar están a la mitad de ocupación de lo que están en circunstancias normales. Ahora, esto es un tema muy puntual, muy coyuntural por el hecho que nosotros en el fondo nos estamos en la parte, estamos saliendo en este minuto, pero hemos estado viviendo la peor parte de la recesión, el segundo y tercer trimestre que fueron los peores desde el punto de vista de actividad. Entonces esto debiera en algún momento recuperarse. Ahora, cuando uno piensa hacia el futuro, efectivamente uno dice, bueno, ¿cuánto auto va a haber si es que nosotros nos movemos hacia... Aquí está el sueño de la ciudad de 15 minutos, esto que decía la alcaldesa de París. Eso yo creo que es una cosa súper teórica para el caso chileno. Yo no me veo en el fondo en Santiago, en la ciudad de los 15 minutos. Pero en la medida que nos acerquemos en algún grado a una ciudad de ese tipo, es decir, a una ciudad donde los espacios, los servicios se dispersan más y se mezclan más con las zonas residenciales, lo que nosotros podríamos ver es menos viajes, eventualmente mucho menos viajes en auto y más viajes en bicicleta, eventualmente un cambio también de comportamiento hacia más uso de Uber y ese tipo de cosas, o autos en el fondo, un car sharing como auto, cosas de ese estilo, y eso efectivamente va a tener un impacto fuerte en los estacionamientos, o sea, va a necesitar mucho menos estacionamiento. Pero de nuevo, pasa lo mismo que con la oficina, en el fondo. Hay que esperar para ver en el fondo ese cambio de comportamiento más definitivo. Y vamos a la última pregunta para este segmento. La pregunta es, ¿cuánto estimas que han subido los prime cap rate en activos de oficinas, industrial, multifamily y comercial debido a la crisis social, política, sanitaria? Buena pregunta. No estoy seguro. Yo estimaría afuera, al menos la información que hay oficial afuera en Estados Unidos y otros mercados, hay mucha data de cap rates, que tiene que ver en parte con mercados de mucha más profundidad, tiene mucho más M&A inmobiliario que el que nosotros tenemos. Entonces, nosotros tenemos en ese sentido transacciones mucho más esporádicas. Y lo que se ha visto afuera es que los cap rates no se han deteriorado, o sea, no han subido demasiado. En el caso chileno yo diría que eso es distinto y cuando uno piensa en cap rates probablemente, así, si tú me preguntas, pero es una cosa así como lo que yo lo cubraría, yo te diría entre medio punto y hasta un punto en algunos activos. Es un muy mal momento para vender activos inmobiliarios en el fondo, porque claro, probablemente tienes precios muy castigados. Y después también lo otro que pasa con los activos inmobiliarios es que depende mucho de las ubicaciones. O sea, tú tienes ubicaciones hoy día que están muy afectadas, más por el estallido social que por la pandemia, y otras ubicaciones que siguen siendo súper atractivas. Eh, Cuando tienes activos en torres de oficina importantes, en sectores como el Golfo, Nueva Las Condes, yo no me imagino que hoy por hoy tengan una gran pérdida de valor, al menos no en el corto plazo. Eso. Muy bien, excelente, José Miguel. Te agradecemos muchísimo esta conferencia que has hecho sobre las perspectivas de los activos inmobiliarios en Chile y también has hecho una muy buena referencia a otros países, especialmente Estados Unidos. Así que muchas gracias por esta participación. Encantado. Te agradecemos mucho. Y ahora les voy a Bien. compartir pantalla para presentarles a nuestro próximo relator. Espero que bueno, todavía no se ve, pero se va a ver ahora.
les quiero presentar a Santiago Trufa, que nos va a presentar acerca de los activos inmobiliarios. Perdón, acerca de, disculpen, es que se me duplicó la pantalla. Desarrollo, ciudades y Big Data. Santiago también tiene un doctorado, es un PhD en Business Administration de la Haas Business School de la Universidad de California, en Berkeley. Fue profesor durante algunos años de Tulane University antes de integrarse a nuestra escuela hace un par de años. Es director del Real Estate Research Modeling Lab del SA Business School, del REM, de nuestra Universidad de los Andes. Bueno, sin más prólogo, dejo con ustedes entonces a Santiago Trufa. Adelante, Santiago. Gracias, John, por la presentación. Déjenme, primero que todo, compartir pantalla. ¿Se ve mi pantalla, no? No, ahí sí. Ahí sí. Ya, déjenme ponerlo en modo presentación. Bueno, primero que todo, gracias, John, por la invitación. Un gusto poder participar de esta actividad y contarles un poquito mi perspectiva respecto a desarrollo, ciudades y Big Data. Un título bien ambicioso. Voy a tratar después de los 40 minutos que más o menos tengo para que este título les haga algún sentido. Del mercado local y de cosas súper concretas que José Miguel les habló, yo pretendo en este ratito que tengo llevármelos a la estratosfera y tratar de convencerlos que de alguna manera u otra los datos que las ciudades están generando van a cambiar las ciudades y debiesen también cambiar la forma en cómo nosotros pensamos distintos tipos de inversiones y un poquito lo que voy a tratar de hacer ahí es una introducción a la potencialidad que yo veo en términos de datos y cómo los datos pueden cambiar las ciudades, pero también generar un montón de oportunidades de inversión, negocios, etcétera, etcétera. ¿Ya? Así que la estructura de lo que les quiero comentar hoy en día, quiero partir contándoles un poquito de qué es lo que yo entiendo por la nueva economía urbana. Este es un tema al que yo me dedico con mucha pasión, así que les voy a contar un poquito de qué se trata, las oportunidades y los desafíos que yo veo en el mundo de las ciudades respecto a los datos, y después voy a hacer una bajada bien específica y les voy a contar de en qué es lo que estamos respecto a datos en Chile. Y esto, la verdad es que es un tema que lo he estado masticando bastante, dado que llevo un tiempo ya construyendo todo lo que es el REM Lab, que es básicamente el brazo armado del Centro de Estudios Inmobiliarios que tenemos en el ESE, y que básicamente lo que nosotros hemos hecho es construir bases de datos enormes respecto al mercado inmobiliario local. Así que para allá vamos, ¿ya? Ahora, ¿qué es la economía urbana? La economía urbana, básicamente, como yo la entiendo, es la disciplina de la economía que trata de entender cómo las personas y las firmas se organizan en el espacio. ¿Por qué esto es importante? Paul Krugman, premio Nobel de Economía y famoso columnista del New York Times, decía, una de las regularidades más grandes que nosotros encontramos en la economía es básicamente lo estable con cual, la estabilidad, los patrones estables con los cuales las sociedades se organizan en el espacio. ¿Qué es lo que nosotros encontramos? Que a través del espacio y a través del tiempo en distintos países, el tamaño relativo de las ciudades, por ejemplo, se mantiene de una manera súper estable y tiene patrones que son casi lineales o log lineales, que es lo que llamamos las Zipf's Law. ¿Qué significa eso? Que generalmente en los países tenemos las ciudades, las podemos ordenar de más grandes a más pequeñas. La ciudad más grande es esto de grande, la segunda ciudad más grande es la mitad, la tercera un tercio, la cuarta un cuarto, y así en el fondo. Y esos órdenes relativos lo encontramos también para el tamaño relativo de los gobiernos locales, para un montón de variables que nosotros quisiéramos medir. Encontramos que de alguna manera u otra las ciudades los países se organizan de una manera súper estable. Y esto es súper curioso porque a pesar de que cuando nosotros tratamos de entender las decisiones de cada persona, de dónde decide vivir, es algo súper caótico, cuando nosotros nos elevamos, nos subimos a un helicóptero y miramos estos países desde el cielo, empezamos a encontrar que todo esto, que si bien es cierto es caótico a nivel individual, a nivel agregado es súper estable y súper predecible.
Somos como sistemas, si ustedes quieren, medios orgánicos que funcionan de una manera súper predecible. Y la pregunta enorme, la pregunta grande, el jackpot aquí está en por qué nos organizamos así. ¿Qué es lo que hace? ¿Cuáles son las fuerzas, push y pull forces, lo que nos lleva a juntarnos y lo que nos lleva a separarnos, que explican de alguna manera u otra los patrones de aglomeración que nosotros encontramos en los datos? ¿Por qué esto es importante? ¿Cuáles son las consecuencias de que nosotros vivamos cerca los unos de los otros? ¿Cuáles son los efectos de la proximidad? Es algo que nos interesa. Y finalmente, desde un punto de vista de política pública, la pregunta grande y gorda también sigue siendo ¿cómo lo podemos hacer mejor? ¿Ya? Así que eso es un poquito el ámbito, el área de la economía urbana y qué es lo que nos interesa. Ahora, mi título de esta slide dice la nueva economía urbana. ¿Y qué tiene de nuevo? ¿Qué hay de nuevo bajo el sol? Básicamente la economía urbana, hasta yo te diría unos 20 años atrás, era un field estaba bastante retrasado. Teníamos un par de modelos respecto a cómo generalmente nosotros pensamos que la gente se organiza en el espacio, qué sé yo, pero eran todos en el fondo modelos de Mickey Mouse. ¿Ya? Eran como hechos estilizados que tratábamos de explicar con teorías que eran teorías bonitas, teorías cute. ¿Qué es lo que pasó? Varias cosas cambiaron. Primero que todo, desarrollamos capacidades técnicas, tecnología en términos de modelo, que nos permitían pensar a las ciudades mucho más allá de estos modelos cute, estructuralmente poder tratar de entender los equilibrios espaciales y cómo las firmas se organizan, por qué, predecir, hacer contrafactuales, política pública, etcétera, etcétera. Dos, no solo desarrollamos la teoría, sino que hoy en día tenemos los computadores, tenemos la capacidad de procesamiento para que esas teorías podamos apretar botones y nos den resultados súper concretos. Y el número 3, y el más importante, es que las ciudades se volvieron lugares que generan un montón de información. Yo ando paseando con mi celular aquí, sacando cosas, las compañías están constantemente aprendiendo de mi actividad. Qué es lo que yo estoy haciendo, qué es lo que estoy comprando, cuánto estoy comprando, a dónde me muevo, la movilidad de aquí y de allá. La cantidad de información que estamos generando geolocalizada dentro de las ciudades es enorme y el gran desafío está en cómo nosotros podemos ocupar esa información para adelantarnos a cómo se va a mover el mercado inmobiliario, a qué es lo que van a hacer las personas en diversos ámbitos, etcétera, etcétera. Y un poquito a la hora que tenemos que mezclar las dos cosas y decir cómo nosotros podemos ocupar información geolocalizada para predecir, ahí es cuando aparece la economía urbana o esta nueva economía urbana que yo les comento, para efectivamente proponer modelos concretos y soluciones a diversas preguntas. Así que la verdad es que este es un field que actualmente se encuentra súper activo, es bastante fascinante. Ahora, siempre que uno empieza a dar una presentación académica, si es que yo en los primeros 15 minutos o 5 minutos no los convenzo de que ustedes me tienen que prestar atención, estoy haciendo una muy mala labor. Why should we care? Se deberían preguntar ustedes. ¿Por qué me interesa todo esto que está hablando Santiago? Y básicamente el caso que yo les quiero hacer es que las ciudades como objeto son fundamentales para el desarrollo económico. No es solo que decimos, oye, vivimos en ciudades y qué, sino que la urbanización es un factor fundamental a la hora de aumentar la calidad de vida de los países, ¿ya? Ahora, desarrollo económico es un área que se ha estudiado bastante, tiene mucha gente que lo ha abordado de distintos lugares, y de hecho cuenta la historia de lo que se llama el test de Pritchett. Lance Pritchett es un profesor de desarrollo, de development de la Universidad de Harvard, y Lance contaba una historia, decía, una cosa que hace la gente en development es que corren estos experimentos para tratar de entender qué tipo de políticas hacen que las personas vivan mejor, básicamente. Entonces, estaban ellos haciendo un experimento con distintos coautores en la India. Estaban tratando de formar ciertos grupos de empoderamiento de mujeres, y en eso están, una señora se les acerca, una mujer se les acerca, y le pregunta, oiga, profesor, bueno, si es que ustedes nos quieren a nosotros hacer que armemos estos grupos de empoderamiento, significa que en sus países esto ha resultado muy bien.
Cuénteme usted de la experiencia de los grupos de empoderamiento y cómo ayudaron al desarrollo de sus países, ahora que ustedes ya son países ricos. Y la verdad es que Lance se queda pensando y dice, chuta, yo no tengo idea si es que nosotros en Estados Unidos o en Europa hace 60 años o 100 años atrás hicimos algo de este tipo. Entonces, andamos nosotros por el mundo vendiendo políticas de desarrollo y experimentando con cosas, pero la pregunta fundamental que uno se tiene que hacer es, ¿cuáles son las políticas que realmente han generado que los países pasen de ser países pobres a ser países ricos? ¿Ya? Y en ese sentido, Lance dice, debiesen haber 4 preguntas claves que nosotros tenemos que ser capaces de responder a la hora de decidir si es que esto es algo que vale la pena o no empujar como un proyecto de desarrollo. Y eso es, primero que todo, los países más desarrollados tienen más X, tienen más urbanización en este caso, o más ciudades, que es lo que nosotros vamos a tratar de empujar en esta pequeña presentación. 1. 2. Los países que crecen más rápido también tienen, o sea, que crecen más rápido en esta variable, tienden también a experimentar un crecimiento más rápido en su nivel de vida, en su calidad de vida, y eso lo vamos a medir como GDP. 3. Si es que miramos en un contexto histórico largo, aquellos países que hicieron más X, ¿crecieron más? ¿Les fue mejor? Y finalmente, si es que vemos transiciones o cambios estructurales en el crecimiento de alguna economía, nosotros podemos encontrar un parallel trend, que hubo un cambio similar en la cantidad de X o urbanización que ese país tenía. Y esa es la pregunta que voy a tratar de responderles cortamente y veremos si es que efectivamente la urbanización pasa el test de Pritchett, que es importante. La primera lámina, primera evidencia para el juez aquí, lo que tenemos en el eje X, tenemos el porcentaje de la población que vive en ciudades, y en el eje Y tenemos el GDP per cápita, o sea, cuánta plata promedio por cápita ganan los países. Mientras más arriba tú estás, eres un país más rico, mientras más a la derecha estás, eres un país más urbanizado. ¿Y qué es lo que encontramos acá? Esto es una correlación. Correlación no implica causalidad, ojo con eso, pero de todas maneras es una correlación donde nosotros estamos encontrando para diversos países que países que de alguna manera u otra tienen mayor porcentaje de su población viviendo en ciudades, también son países más ricos, ¿ya? Y no solo eso, cuando uno lo ve a través across countries, sino que uno lo ve dentro de un mismo país. Yo digo, déjame analizar distintas regiones de un país y déjame comparar regiones que se encuentran más urbanizadas, zonas que mayor porcentaje de la población vive en ciudades contra zonas que menor porcentaje de la población vive dentro de ciudades. Nosotros encontramos que zonas dentro de países que se encuentran más urbanizadas también son zonas más ricas, ¿ya? Por lo tanto, la primera pregunta, la respuesta, check, positivo, efectivamente pareciera ser cierto que países más ricos se encuentran más urbanizados, por lo tanto, un punto para desarrollo urbano. Ahora, eso es cierto en nivel, quisiéramos ver algo similar también en crecimiento. Es cierto que aquellos países que tienen una mayor cantidad de personas viviendo en zonas urbanas crecen más rápido. Por lo tanto, lo que tenemos acá es el cambio en el crecimiento de zonas urbanas versus el growth per year, el crecimiento año a año de los países. Y lo que tendemos a encontrar también es una tendencia positiva. O sea, países que se urbanizan más rápidamente tienden a crecer más rápidamente también. Y después vamos a tratar de pensar por qué está ocurriendo eso. Así que la segunda pregunta de Lance, si efectivamente crecimiento, esto se relaciona no solo en nivel, sino que también en crecimiento, check, al parecer las ciudades estarían cumpliendo con ese rol también. Si lo miramos desde una perspectiva histórica y tomamos, por ejemplo, aquí le estoy poniendo yo el caso de Corea, y miramos el mismo país en el tiempo, y vamos viendo de alguna manera u otra el nivel de urbanización que tenía cuando el país era pobre, al nivel de urbanización que tiene cuando el país es más rico, lo que encontramos nuevamente aquí es una tendencia positiva. O sea, estamos viendo que el país, cuando tenía bajos niveles de urbanización, tenía un GDP per cápita muy, muy bajo, y a medida que ha ido aumentando en su nivel de urbanización, ha tendido a ser un país que también presenta niveles de bienestar o de riqueza per cápita mucho más altos. Tercera pregunta de Lance, check. Última pregunta de Lance, y esto es China, ¿ya?
Es cierto que cuando nosotros vemos cambios estructurales en cómo los países están creciendo, vemos un cambio similar respecto a la variable que nos interesa, y lo que nosotros encontramos en China es que hasta hace antes de 1980, China era un país bastante pobre y que crecía bastante lento, ¿ya? Y de ser un país bastante pobre que crecía bastante lento, fue un país que empezó a crecer bastante rápido, su tasa de urbanización fue enorme. Básicamente lo que nosotros vimos en China ha sido un movimiento masivo de personas de zonas rurales a zonas urbanas, y ese movimiento masivo, casi que organizado por el Estado, si ustedes quieren, con estas Special Economic Zones, etcétera, etcétera, ha tenido un correlato enorme en el aumento en productividad y el aumento en calidad de vida que hemos visto para ese país. Por lo tanto, desde ese punto de vista, el cuarto test de Pritchard, la cuarta pregunta que queríamos contestar, estaríamos en positivo. Entonces, pasamos el test de Pritchard, nos interesa, should we care about urbanization? Y la respuesta sí nos interesa. Al parecer, es una estrategia de crecimiento que para algunos países ha funcionado. Y la pregunta clave es por qué y cómo lo podemos hacer mejor. De nuevo, vuelvo atrás. ¿Por qué las ciudades pueden generar crecimiento? Lo que nosotros hemos visto en los últimos 100 años es que los países desarrollados han convergido de ser sociedades fundamentalmente agrícolas, a ser papas y sandías, a ser sociedades industriales, a ser sociedades productoras de servicios, ¿ya? Hemos visto una transición hacia los servicios, que es un poquito lo que José Miguel comentaba, y los servicios básicamente se concentran en ciudades. Los servicios requieren capital humano, requieren en el fondo talento, requieren conexión e interactividad entre el talento. No es solo que tú eres un tipo muy inteligente, eres un tipo muy inteligente, muy especializado, que necesita conectarse con otros tipos inteligentes y especializados para efectivamente poder producir servicios y soluciones complejas, ¿ya? Y esa capacidad de coordinar, de especializarse y efectivamente que esa especialización sea productiva, ocurre en proximidad y en la proximidad que las ciudades ofrecen. Por lo tanto, juntar a personas y moverlas en el fondo en esta escalera, si ustedes quieren, de producción y de complejidad, es algo donde las ciudades están jugando una labor clave. Las ciudades no solo tienen en el fondo ese beneficio de permitirnos a nosotros enfocarnos en la producción de servicios, son costos eficientes en términos de infraestructura. Si tenemos un costo fijo de tener un puerto o tener un aeropuerto y tenemos un montón de aeropuertos repartidos por zonas rurales y viajan 3 personas al año, la verdad es que eso no nos sale a cuenta, mientras que si tenemos 1 millón o 6 millones de personas que van a ocupar la misma infraestructura, podemos nosotros invertir de manera mucho más eficiente en tener infraestructura de calidad, tanto para producir, tener autopistas, aeropuertos y puertos, como también para consumir, tener en el fondo un teatro municipal, buenos museos con arte, tener en el fondo restaurantes y un montón de amenities que de alguna manera u otra hacen que no solo seamos más productivos en las ciudades, sino que también consumamos y vivamos mejor. Finalmente, lo que nosotros sabemos también, y es un punto súper importante, es que existen lo que se llaman economías de aglomeración. ¿Qué es lo que son las economías de aglomeración? Básicamente 1 más 1 es más que 2, cuando estamos unos cercanos a los otros. ¿Ya? Cuando la gente se junta y comparte y está próxima los unos a los otros, somos más productivos por distintos motivos, porque compartimos activos, porque mercados laborales más densos machean mejor nuestros talentos a las actividades a las cuales nos debiésemos dedicar y porque aprendemos los unos de los otros. Hay lo que llamamos knowledge spillovers, ¿ya? Estamos constantemente aprendiendo, acumulando conocimiento y generando en el fondo conocimientos complejos cuando estamos cercanos los unos a los otros, y eso hace que cuando estamos próximos somos de alguna manera u otra como sociedad, como seres humanos mucho más productivos. ¿Ya? ¿Cómo afecta esto el cómo nosotros pensamos las ciudades? Es súper importante entender el rol que juega la densidad. ¿Ya? Y uno dice, oye, la densidad tiene costos, pero también tiene un montón de beneficios. Los costos los observamos y los beneficios a veces es difícil ponerles la etiqueta, ponerle el cascabel y decir, ojo que tenemos que tener una agenda que empuje a la densidad porque efectivamente ciudades densas, mercados laborales densos, permiten más innovación, permiten en el fondo mayor niveles de productividad, etcétera, etcétera. Entonces, entender el rol de la densidad es clave. Y se habla mucho de smart cities. Sabemos que las smart cities están llenas de smart people. ¿Hacen las ciudades a la gente más productiva? Sabemos que sí, pero también sabemos que ciudades productivas atraen a gente más inteligente, y esto es un círculo virtuoso de alguna manera u otra. Ahora, existiendo este círculo virtuoso,
lo que nosotros nos queremos preguntar es si es que existen formas óptimas de planificar la ciudad, y si es que existen esas formas óptimas, ¿cómo podemos llegar ahí? ¿Ok? Entonces, de nuevo, déjenme volver al título de la canción, Desarrollo, Ciudades y Big Data. En estos 15 o 20 minutos que he hablado hasta aquí, intenté hacer la conexión entre las primeras dos palabras. Las ciudades generan desarrollo, el desarrollo se encuentra en ciudades. ¿Dónde están los datos? Déjenme tratar de ahora de hacer el caso de por qué los datos son importantes para desarrollar mejores ciudades, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa con las ciudades? Las ciudades son nuevas fuentes de información. Son fuentes de información porque, de nuevo, estamos generando con distintos tipos de sensores y qué sé yo, datos de movimiento, de actividad, etcétera, etcétera. Y tenemos capacidades computacionales hoy en día para hacer cosas efectivas, para ocupar esos datos de manera inteligente. Ahora, ¿por qué estos datos nos pueden ayudar a hacer mejores ciudades? Yo creo que aquí esto tiene dos ámbitos, y esos dos ámbitos son igualmente importantes. Primero que todo, hay un ámbito privado, y es el hecho de que tener datos disponibles, big data respecto a las ciudades, al uso de, qué sé yo, de espacios, etcétera, etcétera, puede permitir desarrollos privados que de alguna manera u otra se hagan cargo de problemas que existen en la ciudad. Desde soluciones que uno diga, oye, chuta, ¿cómo manejo temas de crimen? ¿Cómo óptimamente controlo, qué sé yo, dónde el tránsito? ¿Cómo regular dinámicamente precios de acceso a lugares, etcétera, etcétera? Esas podrían ser desarrollos o soluciones privadas que se puedan generar en base a datos. Y también desde el punto de vista público, al policy maker, al gobierno, para él es muy importante de alguna manera u otra tener buenos datos para entender bien el costo-beneficio que existen, que tienen distintos tipos de políticas. Por ejemplo, políticas como son la zonificación, que mencionaba José Miguel, está imponiendo costos en el desarrollo y que las ciudades en el fondo no están creciendo porque de alguna manera u otra, sin muchos datos, sin mucha información, estamos imponiendo impuestos. Si ustedes quieren, al limitar la cantidad, estamos en el fondo poniendo un impuesto en el precio también respecto a cuánto la ciudad tiene que crecer y a quienes pueden acceder a todas las ventajas que la ciudad de alguna manera u otra conlleva. ¿Ya? Oportunidades y desafíos. ¿Dónde creo yo que los datos nos van a permitir a nosotros hacer mejores ciudades y de qué manera? Primero que todo, tener grandes cantidades, grandes volúmenes de datos nos va a permitir tomar mejores decisiones. La predicción hoy por hoy es barata. Tenemos las capacidades hoy en día de ocupar Amazon Web Services o otros servidores como Google y qué sé yo, y con paquetes prehechos en el fondo podemos fácilmente nosotros con grandes volúmenes de datos tener en el fondo predicciones súper precisas de cómo van a evolucionar distintas cosas. En particular, dentro de la ciudad, cómo van a evolucionar precios, dónde debiésemos estar invirtiendo, dónde debiésemos estar no invirtiendo, etcétera, etcétera. Y desde esa perspectiva, algo que estamos trabajando harto y de manera muy fuerte en el REM Lab, tiene que ver con los AVMs, con Automatic Valuation Models. Tú aprietas un botón y así como las personas tienen un root, las propiedades tienen un root también, que llamamos roles, y nosotros quisiéramos saber de alguna manera u otra proyectar cómo van a crecer o cómo van a evolucionar los precios de las distintas viviendas a nivel individual para Chile. Y eso es algo que es doable, si es que tenemos buenos datos. ¿Cómo va a cambiar la demanda por distintos tipos de activos inmobiliarios? La verdad es que eso es algo que también nosotros podemos inferir básicamente de las transacciones, de cuánto se transan, de cuánto no se transan, de cuánto se transan en función del menú de activos que se pueden adquirir en distintas zonas de la ciudad con distintas características, y ello debiese de alguna manera u otra informar desarrollos que de alguna manera u otra calcen o acompañen las necesidades efectivas que están teniendo las personas dentro de las ciudades. Y eso podemos hacerlo de manera muy general, pero podemos hoy en día hacer bajadas mucho más específicas. Decir, oye, dentro de esta manzana hay espacio para hacer esto, no hay espacio para hacer esto otro. Entonces, eso es desde un punto de vista privado. Desde un punto de vista de política pública, la verdad es que hay harto que hacer respecto a entender la regulación. Uno quisiera poder tratar de decir, ¿somos capaces nosotros de decir cómo debiésemos óptimamente regular la ciudad? Y yo creo que tenemos harto espacio para eso. Tenemos modelos que efectivamente se están ocupando fuera de Chile, en ciudades como Detroit, donde básicamente economistas con datos están diciendo
cuál es un plan regulatorio óptimo tal que minimicemos costos de congestión, etcétera, etcétera, pero al mismo tiempo permitamos en el fondo la densidad densidades que permiten el desarrollo de la economía de servicios que se da en la ciudad. Y para eso en el fondo necesitamos distintas cosas. Primero, hoy por hoy estamos trabajando en medidas de costos regulatorios. ¿Cómo uno puede decir, oye, qué es lo que es un costo regulatorio? Cualquier diferencia que uno vea entre los precios de activos que se están transando y el costo de construir esos activos, uno puede pensar es algo así como un impuesto, y nosotros quisiéramos empezar a medir estos impuestos para distintos tipos de activos en distintas zonas de la ciudad, y eso es un trabajo que estamos haciendo actualmente, y hay bastante heterogeneidad, bueno, ya son cosas que vamos a publicar pronto, pero estamos encontrando que efectivamente hay ciertas comunas que han impuestos, están cobrando impuestos implícitos súper grandes a la hora de zonificar y no permitir el desarrollo y el crecimiento de la ciudad. Lo mismo debiese ser un input súper importante a la hora de decidir cómo óptimamente regular. Ahora, hay un tema aquí también, que cuando uno habla de regulación y cómo óptimamente regular, y es un tema que nosotros tenemos como una estructura súper poco orgánica de cómo generamos regulación, al menos dentro del Gran Santiago, porque esta es toda una gran ciudad, donde la gente vive en una comuna, trabaja en otra, y de repente va a consumir a una tercera, a una cuarta, y nos movemos, y tu amigo vive allá, y es todo uno. Yo nunca ando pensando, oye, ahora pasé la frontera de Vitacura a Las Condes, y ahora pasé esta otra frontera a Providencia. Eso no existe. Y en ciudades como París, Londres, las ciudades se regulan como un todo, porque los problemas de la ciudad son el mismo. Y acá nosotros tenemos básicamente una ciudad con una sola problemática y 35 reguladores diferentes que cada uno responde a los intereses personales de las comunidades que ahí habitan. Y eso de alguna manera u otra nos lleva muchas veces a generar procesos de toma de decisión que son súper poco óptimos, no son orgánicos y no ayudan de alguna manera u otra a tomar las mejores decisiones que nosotros quisiéramos para la ciudad como un todo. Y por lo tanto, ahora que estamos en esta lógica de repensemos las instituciones, yo creo que repensar las instituciones que nos ayudan a nosotros a ver cómo proyectar el país desde lo espacial, hay oportunidades para eso y ojalá que esas oportunidades las tomemos. Otro tema importante, que uno dice oportunidades y desafíos, otro tema importante tiene que ver con el desarrollo de clúster productivo. Nosotros sabemos que las actividades de alguna manera u otra más complejas se concentran mucho más que actividades en el fondo más rudimentarias. El hacer pan, el hacer muebles, se encuentra súper distribuido de una manera súper uniforme en el espacio. El hacer en el fondo innovación, patentes nuevas, el resolver problemas en el ámbito publicitario, en el ámbito legal, se suele concentrar espacialmente en lugares muy chiquitos. Ya José Miguel les decía, 5 comunas en Chile concentran más del 50% del espacio oficina del país, y eso es básicamente porque uno sabe que la industria de servicios de alguna manera u otra cae dentro de esta lógica. Entonces, repensar el desarrollo de clústeres productivos yo creo que es algo clave. ¿Cómo hacer el próximo Silicon Valley? Es la pregunta del millón. La verdad es que nos falta mucho por entender cómo mejor hacerlo. En Estados Unidos, en Europa, se gastan enormes cantidades de dinero, desde tax breaks y qué sé yo, para generar zonas especiales de concentración. Hay políticas que han funcionado, hay políticas que no. De nuevo, es debatible cuán bien esto ha funcionado desde un término de política pública en Estados Unidos. Yo te diría que es un poquito menos debatible cómo esto ha funcionado en China. Los chinos efectivamente lo que han hecho es que han dicho, oye, aquí voy a generar una zona de, no sé, de producción de género, y se dan un montón de beneficios, hay un montón de experimentación en términos de política, de tax breaks, de beneficios para atraer ciertas industrias, para generar todos los insumos y todo lo que esa industria requiere en su entorno. Y por lo tanto, cómo nosotros generamos incentivos y desincentivos para tener distintos tipos de concentraciones espaciales de actividades es algo que debiésemos también estar pensando desde los datos. ¿Okay? Respecto a infraestructura y servicios, nosotros sabemos que hay un montón de infraestructura de transporte que nos hace ser más productivos. Hay papers re bonitos, hace poco que hay un tipo que le van a dar me adelantaría, te diría, le van a dar el premio Nobel, porque básicamente mostró
bueno, ya hay un premio Nobel en eso, se lo dieron a Fogel por mostrar los impactos en productividad que tuvo el sistema de trenes en Estados Unidos. Este es un tipo que también está mostrando un poquito cómo el sistema de trenes en la India, por ejemplo, hizo que los costos de transacción, los costos de transporte, un montón de productos bajaran, y no solo la gente se pudiera mover más rápido entre una zona y otra, sino que tuvo repercusiones importantes en el desarrollo y crecimiento de distintas zonas del país. Entonces, cuando nosotros estamos pensando en generar, por ejemplo, un tren rápido entre dos ciudades, conectar dos mercados laborales, generar más autopistas que permitan en el fondo que gente acceda más rápido a ciertos centros, a ciertas zonas de trabajo, eso no solo tiene en el fondo el costo de construir la infraestructura y el beneficio en tiempo de que la gente se demora, sino que tiene otros beneficios que a veces son más difíciles de medir, que tienen que ver con que generamos en el fondo zonas mucho más productivas, mercados más densos, que nos hacen a todos más productivos, y por tanto debiese ser parte de los análisis que nosotros hacemos a la hora de evaluar ese tipo de políticas públicas. Desafíos. Las ciudades tienen cosas buenas y cosas malas. Hay externalidades positivas que nos hacen ser más productivos, pero también hay externalidades negativas que nos hacen vivir peor. Hay externalidades negativas en el sentido que hay más congestión, de pronto mucha gente hace que nos movamos más lento, hay más contaminación, pero también las ciudades, y esto, bueno, hay un profesor, Ed Glacier, en Harvard, decía el triunfo de la ciudad se mide en base a los arrabales que se generan en torno a ella, y eso es porque a pesar de que la ciudad tiene todos estos problemas, así todo sigue atrayendo gente del campo a ella. O sea, personas que podrían estar viviendo de manera súper holgada en zonas rurales, así todo vienen a la ciudad a buscar oportunidades. Ahora, ¿cómo hacer que esas oportunidades se den de manera concreta, de manera rápida, de manera eficiente? Es un gran desafío. Pensar la marginalidad desde los datos también nos ayuda mucho, porque de nuevo, hay cosas que se pueden hacer. Cómo distribuimos los subsidios habitacionales, cómo diseñamos barrios, no es solo, en el fondo, antes la política pública, nuestra misión era que la mayor cantidad de gente tuviera un techo, porque había gente viviendo a la intemperie. Hoy por hoy no es solo que la gente tenga techo, sino que tenga lugares de alguna manera u otra decentes donde vivir, tenga acceso a colegios, tenga acceso a salud, no se generen estos polos de crimen, etcétera, etcétera, y por tanto tener un diseño inteligente de los barrios, yo creo que también es algo que nosotros lo debiésemos hacer desde los datos. Se discute mucho en Chile de descentralización y de descentralización. Muchas cosas ocurren en Santiago, tampoco es una cosa rara, como yo les decía, estos son órdenes que se dan en distintas partes, y por tanto siempre vamos a tener una ciudad grande que concentre gran parte de las cosas, probablemente mucho más grande que el resto, y en Latinoamérica eso se da de manera importante, en muchos otros países. Así todo, el tema no está en cómo nosotros expulsamos a la gente de la ciudad, sino que cómo hacemos que las regiones se vuelvan más atractivas, y para eso la solución es una y solo una, y eso nos decía un candidato a diputado cuando tenía sus 0,5 segundos para hacer sus propuestas, decía trabajo. ¿Cómo llevamos el trabajo? ¿Cómo llevamos oportunidades laborales a las regiones? ¿Cómo hacemos que firmas de alguna manera u otra quieran localizarse en ciudades para que los trabajadores las sigan? Yo creo que hay harto que hacer y harto que pensar también desde ese punto de vista. ¿Dónde estamos en términos de datos en Chile? En Chile tenemos muy buenos datos administrativos, o sea, tenemos mucho para hacernos cargo de esto. Tenemos, desde el punto de vista del Servicio de Impuesto Interno, tenemos datos, ya les mostraba a José Miguel toda la data de roles que hemos estado trabajando nosotros aquí, cómo las superficies han ido cambiando, cómo las casas pagan, o algunas casas pagan contribuciones, pagan impuestos, hacemos un seguimiento de las mismas viviendas, tenemos también en el fondo todas las transacciones que van ocurriendo respecto a estas viviendas, las podemos cruzar, a eso le podemos poner en el fondo datos censales, datos de crimen, datos de distintas cosas, y la verdad es que se puede hacer, ¿ya? Ahora, el problema de esto es que es muy costoso hacer, los datos no están homogenizados, juntarlo es un desafío enorme. Hemos estado aquí en el REMLab trabajando, rompiéndonos la cabeza viendo cómo mejor hacerlo, y ha sido un desafío enorme. Y siendo que el costo fijo de pagar es tan alto, yo creo que lo ideal, lo óptimo generalmente cuando esto es así, es que ese costo fijo se pague una vez y no se pague 1000 veces. Por lo tanto, un poquito el punto que les quiero hacer es decir, oye, si es que los datos nos permiten generar mejores ciudades y mejores ciudades nos permiten crecer, de alguna manera u otra hay un bien mayor en tener mejores datos para que de alguna manera u otra podamos tener mejores ciudades y mejores países. Y desde ese punto de vista,
tener buenos datos inmobiliarios en Chile no ha sido un objeto de política pública. Nadie está empujando esto, salvo, como decirlo así, esfuerzos quijotescos por parte de algunos centros de estudio, pero yo creo que hay mucho que hacer a la hora de coordinarnos y poder hacer esto de una manera un poquito mejor. Los precios son muy difíciles de conseguir, hay que hacer levantamientos casi a mano del conservador de bienes raíces, cuando esto en teoría dicen ser datos públicos que dicen estar disponibles para todo el mundo. Estas datas que también tiene disponible el Servicio de Impuestos Internos y se podría hacer pública, pero decide no hacerse. Yo creo que hay mucho que ganar en juntar esto y disponibilizarlo, y que la competencia en términos de las soluciones que nosotros generamos, de los análisis que nosotros generamos, no sea en el acceso a datos y después yo sentarme arriba, sino que en quién los ocupa mejor. Nosotros tenemos experiencias súper exitosas, por ejemplo, la Municipalidad de San Francisco. Hay un montón de como gobiernos locales en Estados Unidos, al menos los casos que conozco yo, donde han habido en el fondo como impulsos a hacer como open data de los gobiernos locales. Toda la data municipal del, qué sé yo, de los grifos, del aquí, del allá, se abren para que la comunidad de hackers, de alguna manera u otra, pueda ocuparla, encontrar soluciones, armar estos hackathons y un montón de soluciones de negocios, de innovación. Ha salido un poquito de estos esfuerzos de alguna manera u otra de hacer público datos del Estado que hasta ese entonces no lo son. Entonces, y por otro lado, hay un montón de otra data que tienen los privados, de comercio, de venta, de movilidad, la cual, si es que tú la fueras juntando con distintas otras fuentes, tendrían un valor enorme para que esos privados tomen mejores decisiones y para que otros privados tomen mejores decisiones. Hay externalidades positivas, si ustedes quieren, de ser capaces de agregar esta información, pero como nadie está realmente internalizando, como no tenemos un agente público que se toma el rol de decir, oye, voy a hacer un esfuerzo gigante por juntar estos datos y por disponibilizarlos, la verdad es que son oportunidades que creo yo nos estamos perdiendo. Entonces, finalmente, si es que los datos tienen esta naturaleza de bien público, de que generan un bienestar mayor y que nos puedan permitir pensar las ciudades de mejor manera, hay también aquí un rol de la autoridad, de alguna manera u otra, de proveer este bien público, de subsidiar, si ustedes quieren, la generación de estos datos. Como ya les decía yo, la competencia no debe estar en el acceso a los datos, sino que en quién la ocupa mejor. Y si bien hay desafíos, no es solo tener datos, hay muchos temas que tienen que ver con data governance, con cuidar bien estos datos, con que no sean abusados, con juntarlos y anonimizarlos en los casos que así deban ser, y que de alguna manera u otra aquellos que están aportando vean los beneficios y no vean necesariamente los costos o los peligros de alguna manera u otra de cooperar en este tipo de actividades. Para ir cerrando, John, creo que fui un poquito más rápido que José Miguel, pero eso nos deja tiempo para más preguntas. La historia que les quise contar hoy día es una historia donde el título espero que les haga un poquito de sentido. Big Data, mejores datos, nos permiten hacer mejores ciudades, nos permiten en el fondo generar soluciones privadas, nos permiten generar mejores políticas públicas para densificar de manera óptima, para regular de manera óptima, y mejores ciudades, entendemos nosotros, y así espero haberles hecho el caso con mis primeras 4 figuras contestando el test de Pritchett, generan mayor desarrollo económico. Y por lo tanto es algo que nos tenemos que tomar súper en serio. Hoy en día se habla mucho de aquí, de allá, de distribuir, pero hay poco distribuir si es que no crecemos en productividad, si es que no tomamos en el fondo medidas que nos llevan a ser países más ricos. Distribuir poco o crecer y distribuir más, la verdad es que hay que crecer, hay que volver a preocuparnos en el crecimiento, volver a preocuparnos por cómo ser más productivos, y yo creo que hay muchos ámbitos que hay mucho que aportar, si ustedes quieren, desde el diseño espacial de las ciudades, desde la regulación espacial de nuestro entorno económico. Así que eso, el data es un bien público, existen problemas de coordinación, pero yo creo que cooperando el mundo privado con el gobierno, con la universidad, yo creo que son problemas que eventualmente podemos resolver. Hay todo un mundo de cosas por hacer, soluciones y oportunidades de inversión, dado que esta es una charla que no es solo invertir en activos, comprar casas y qué sé yo, sino que también los datos nos van a permitir armar una industria en torno a cómo esas inversiones se llevan a cabo.
En Estados Unidos está todo lo que se llama el Property Tech, el PropTech, y básicamente hay un montón de formas en cómo se intermedian las propiedades, más rápido, más preciso, más aquí, más allá. Y todas esas oportunidades van a ir apareciendo. Siempre hay una condición necesaria, que si bien es cierto es necesaria, pero no es suficiente, para que todas esas oportunidades de inversión alternativa, de negocios, de formas distintas de transar las cosas ocurran. Antes que eso, necesitamos ser capaces de tener una infraestructura de datos, una capacidad de acceso a la información para que efectivamente nosotros podamos montar todas las soluciones tecnológicas que hoy en día están disponibles en torno a esos datos. Así que esa es un poquito la historia, esa es un poquito la motivación quijotesca del REMLab. Lo que nosotros hemos tratado de hacer, seguimos haciendo y seguiremos haciendo, es efectivamente montar estas bases de datos y también contarles la historia de que están abiertas para quien quiera hacer investigación, están abiertas para quien quiera hacer innovación. Estamos esperando de alguna manera u otra poder vincularnos con el mundo privado, buscar nuevas soluciones a la cantidad de problemáticas que la ciudad implica. Así que eso. John, te agradezco el tiempo y la oportunidad de contarles un poquito respecto a este proyecto que se llama el REMLab y por qué yo creo que es algo tan potente para el país. Excelente, súper interesante. Santiago, pero nos dejaste con un pequeño, por así decir, apetito de ver algo de lo que están haciendo ustedes en... ¿Por qué no nos muestras algunos datos del REMLab? Algunas... Mira, José Miguel les estuvo mostrando, en este minuto, claro, no preparé como mapas ni cosas así, tenemos un montón de como... La data está toda geolocalizada, o sea, todos los roles, yo sé el código de dónde está, quién es vecino de quién, todo eso nos ayuda a hacer un montón de cosas, a ser más precisos a la hora de tratar de predecir, porque en la geolocalización muchas veces uno puede agarrar muchos no observables, que sí se agarra cuando mide otras cosas. Pero bueno, me quedo al debe con eso, John, con mostrarles un poquito las capas de datos y qué sé yo. No lo tengo en este minuto en mi computador, pero feliz o sea, los datos están ahí. Yo te he visto presentaciones de eso y es extremadamente interesante ver esos datos, así que bueno, cuando puedas mostrarnos algo, te lo agradezco. Los datos que le estuvo mostrando José Miguel respecto al crecimiento de superficie son todos datos de roles que efectivamente nosotros hemos ido generando. Son agregaciones, pero la gracia está en que todo esto son microdatos. O sea, cuando yo les digo, oye, tratemos de entender la ciudad, esto lo tenemos a nivel de root, a nivel de propiedad. Entonces, propiedad, cómo se va a ir moviendo el asunto, la verdad es que las oportunidades son infinitas. Muy bien. Muchas gracias, Santiago. ¿Alguna pregunta de parte de ustedes? ¿Alguien quiere preguntar algo? Bueno, parece que por la hora y por los dejaste abrumados con tanta información. Bueno, también José Miguel, digo broma, pero en verdad ha sido muy interesante la cantidad de cosas que se pueden hacer y todo lo que está haciendo el REMLab de nuestra escuela. Yo creo que va a ser un gran aporte no solamente a las empresas inmobiliarias en Chile, sino también en general a los que hacen política pública, como decías tú, y en general a todo tipo de empresas que vendan productos de consumo a todo tipo de consumidores. Muy bien, bueno, vamos cerrando acá, entonces estamos terminando un poco antes, pero siempre es bienvenido porque a estas alturas de la tarde todavía hay un poco de luz, así que podemos aprovechar la tarde. Gonzalo. Nada, solamente agradecerlo a todos ustedes, a ti, John, a Santiago y a José Miguel por la tremenda presentación. Veo que han estado todos nuestros clientes ahí escuchando atentamente durante casi 2 horas, así que agradecerles a ellos también y dejarlos más que invitados a los próximos eventos que hagamos. Pues. Excelente. Muchas gracias, Gonzalo. Muchas gracias a Larraín Vial. Y bueno, desde luego José Miguel y a Santiago Trufa que nos han acompañado en el día de hoy. Y a todos ustedes que han estado estas 2 horas prácticamente con nosotros. Vamos a tener otras reuniones de familias empresarias el próximo año. Siempre son 2 por año, desde hace 15 años. Y esperamos tener nuevos temas que sean de interés para todos. Muchas gracias y nos vemos el próximo año si Dios quiere. Gracias. Gracias, John. Encantado, que estén muy bien. Chao, Gonzalo. Chao, José Miguel, Santiago, que estén muy bien. Gracias, que estén bien. Muchas gracias. Chao, chao.